son las 8. Buenos días, Aragón. Programa especial desde la base aérea de Zaragoza. Con Javier de Sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludamos ya desde el pabellón de suboficiales de la base aérea de Zaragoza, donde comenzamos un programa especial que nos va a llevar hasta más allá de las 9:30 de la mañana para conocer cómo es esta instalación y cuál es el trabajo que se desarrolla aquí. La base aérea de Zaragoza va a ser noticia esta semana. Es el lugar elegido para mañana martes celebrar el acto del 25º aniversario de la creación de la figura de Cabo Mayor. Estará mañana aquí el jefe de Estado Mayor del Aire. Mañana además se cumplirán 35 años del inicio del servicio de alarma aérea por parte de los F-18 del ala 15 de la base aérea de Zaragoza. En fin, que desde luego hay motivos más que suficientes para estar esta mañana aquí. Los orígenes de la aviación en Zaragoza se remontan hacia 1920 más o menos. Hacia 1940 teníamos aquí 2 aeródromos. La segunda pista del aeropuerto la hicieron los americanos a finales de los 50. Aquellos años de los americanos seguramente serán los que más hayan quedado grabados para muchos y sobre todo en la memoria colectiva. Lo cierto es que aunque alguno todavía utilice lo de la base americana para referirse a este lugar, los americanos se fueron ya hace tiempo, se fueron prácticamente todos a mediados de los 90 y los últimos en el 2011. Los últimos en irse fueron los que estaban vinculados a la NASA, porque este lugar es el que estaba previsto para, en caso de que un lanzamiento espacial desde Cabo Cañaveral tuviera dificultades, pues se realizase aquí un aterrizaje de emergencia o lo que fuese necesario. En fin, que hoy vamos a conocer cómo surgió esta base, cómo fueron los años de los americanos en Zaragoza, cómo se forma, por ejemplo, a día de hoy una persona que trabaja en estas instalaciones, cómo se forman los pilotos del ala 31, del ala 15, los que después participan en misiones en el exterior, por ejemplo, para evacuar a personas que necesitan salir de un determinado país que entra en conflicto. Lo dicho, hoy especial desde la base de Zaragoza, sin por supuesto perder de vista el resto de la actualidad de la mañana, que para ponerla en orden vamos a empezar resumiendo ya con Ana Sánchez Borroy y con Esperanza Sánchez. Así que lo dicho, desde aquí seguimos pendientes de la actualidad, hoy muy centrada en la vivienda, y es que Aragón reducirá al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a jóvenes menores de 40 años. Lo han acordado este fin de semana en Asturias los presidentes de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Así lo anunciaba el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias a las presidentas y presidentes del partido porque han renunciado a ingresos en favor de la gente. Mientras, el Gobierno ha convocado para hoy la jornada Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar, que va a clausurar el presidente Pedro Sánchez, anunciando nuevas medidas. Los socialistas piden colaboración al PP y califican de farsa las propuestas populares. Emma López es secretaria de Política Económica del PSOE. Un Partido Popular que está centrado en los especuladores, en el pelotazo, en bajarle los impuestos a los ricos. Y enfrente tenemos a un Partido Socialista que está centrado en gobernar y en seguir construyendo la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar. El plan Más Vivienda del Gobierno de Aragón, recordamos, promueve la salida de 1.900 inmuebles al mercado. Por otra parte, los robos de teléfonos móviles cada vez más violentos. La Policía Nacional advierte de que los ladrones de terminales han pasado de meter la mano en el bolso o en el bolsillo de la víctima a agredirles para quitarles el teléfono. De hecho, los agentes aseguran que este tipo de robos de móviles han provocado un incremento del 29% en el total de robos con violencia en Aragón. 5 personas han entrado ya en la cárcel por robar con violencia un teléfono móvil solo en lo que llevamos de 2025. Además, en el Congreso, la Comisión del Estatuto de los Diputados estudiará hoy suspender la inmunidad del exministro José Luis Ábalos. Ábalos defenderá hoy en esa comisión sus alegaciones al suplicatorio que pidió el Tribunal Supremo para suspender su inmunidad como diputado e investigarle en el caso Koldo. El PSOE ha anunciado que votará a favor de suspender esta inmunidad a Ábalos en la votación que deberá celebrarse en el Congreso de los Diputados. Y hoy tenemos varios avisos para los conductores que circulen por las carreteras de nuestra comunidad. Sí, porque a partir de las 11 de la mañana empiezan obras de acondicionamiento en la A1232. Se prolongarán todo el mes, aunque el corte de la carretera entre Barbastro y Castillazuelo solo será una semana. Y hoy también se corta al tráfico la A1411 entre Mequinenza y el Monumento de los Auts por obras de mejora de la vía. Vamos a comprobar precisamente cómo se circula ahora por las carreteras. ¿Alguna incidencia? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la Comunidad de Aragón les vamos a pedir tengan precaución en la provincia de Zaragoza, ya que pueden encontrar complicaciones en la A2 en San Gregorio hasta Juslibol en dirección Madrid y en la Z40 en Movera en sentido a Huesca. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad Aragonesa se circula con total normalidad, eso sí, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se prevé durante la jornada de hoy. Pueden provocar hielo en la calzada, por lo que les recomendamos sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad. Precaución también en la carretera con las inclemencias meteorológicas. Mañana muy fría, la verdad. Luismi Pérez con la información del tiempo. Luismi, buenos días. Buenos días, una jornada de pleno invierno como empieza este lunes y con temperatura que está rondando los 10 grados bajo cero. En el Triángulo del Frío, por tanto en gran parte del sur de Zaragoza y en la provincia de Teruel. En cambio, cerca del Ebro todavía sopla algo de cierzo y no está helando, pero sí que la sensación es de mucho frío en cualquier caso. También tenemos esos vientos de puerto en los valles del Pirineo, donde a lo largo de todo el lunes irá soplando ese viento, especialmente en la Ribagorza y en el Sobrarbe. Cielo, por otra parte, completamente despejado. También el martes va a ser una jornada diáfana, con poco viento, y eso va a hacer que mañana por la mañana todavía tengamos más heladas. Y completamos la portada de las 8 de la mañana con la información del deporte y con un Real Zaragoza que se llevó ayer otra bofetada de realidad en el descuento. Ni siquiera hizo bueno el refrán de entrenador nuevo victoria segura. Perdió en Elche. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Por 1-0, tanto de Rassani como decías en el tiempo de prolongación, que hizo que el conjunto aragonés se marchara de vacío del Martínez Valero de Elche. En la clasificación, el equipo es 11º a 7 puntos del playoff y con 8 de ventaja respecto al descenso. Mejor le fueron las cosas el sábado a la Sociedad Deportiva Huesca, que se imponía por 1-0 a un Mirandés que terminó el encuentro con 9 jugadores. Los de Antonio Hidalgo ocupan la 6ª posición. Y en Primera Federación, victoria por 1-0 de la Sociedad Deportiva Tarazona ante Unionistas, que mantiene a los aragoneses fuera de la zona de descenso. Mal fin de semana en baloncesto. Casademont perdía por 1 punto ante Manresa, un encuentro marcado por la polémica arbitral, y de esta manera no dependerá de sí mismo en la última jornada de la primera vuelta para clasificarse para la Copa del Rey. Y también cayó ayer el equipo femenino por 76 a 72 en la pista del IDK. Además, Pamesa Teruel voleibol ganó por 1-3 en la pista de Melilla y Guanapix perdió por 4-3 en su visita al Manzanares. Hoy, no antes de las 9:10 de la mañana, está previsto que comience el partido de Carlos Alcaraz en la primera ronda del Open de Australia, en la que se medirá el kazajo Shevchenko, y en la Supercopa de España el FC Barcelona se imponía por 5-2 al Real Madrid. Gracias, Pepe. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Desde la base aérea de Zaragoza, hoy, lo dicho, programa especial que se escucha en la radio y que se ve también a través del canal de Aragón Radio en YouTube. Estamos ya aquí en marcha. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. En directo desde la base aérea de Zaragoza. Supongo que serán los menos, pero para los que no ubiquen la base aérea de Zaragoza, estamos en las afueras de la capital aragonesa. Lo más sencillo sería decir que siguiendo recto, cuando uno llega al aeropuerto de Zaragoza, que por cierto es uno de los pocos aeropuertos civil y militar, luego lo comentaremos. Eso es sencillo, pero es quedarse corto porque la base tiene otra entrada y la base tiene una dimensión, una superficie enorme de la que es difícil hacerse una idea hasta que uno llega a estas instalaciones. Son, en fin, pues casi 30 kilómetros de perímetro. Le hemos pedido esta mañana que nos haga de anfitrión a Fernando Zubiaga, es el suboficial mayor de la agrupación base que, y ahora me corregirá, si me tiene que corregir, claro, pero yo diría que es la unidad que se encarga de dar soporte, por ejemplo, logístico, a todas las unidades que están en la base de manera permanente o de manera temporal. Señor Zubiaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Permíteme antes daros a todos la bienvenida a la base y agradeceros que nos abráis esta ventana para que la gente nos conozca mejor. Y sí, la agrupación base, yo suelo decir de broma que somos los mayordomos del resto de las unidades que hay en la base. Les prestamos apoyo para todo aquello que nos pidan. De nosotros depende automóviles, combustibles, el control aéreo, restauración, alojamientos, vestuario.
todo lo que necesiten, ahí estamos. Es decir, que de ustedes no se acuerda nadie cuando todo va bien y se acuerdan todos cuando algo no va perfecto. Efectivamente, somos invisibles. Bueno, vamos a poner cifras a la base aérea de Zaragoza, señor Zubiaga, porque eso nos va a ayudar a entender su dimensión, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuánta gente duerme aquí? No le pregunto cuántos campos de fútbol, que es una unidad de medida que hemos interiorizado ya todos, yo creo, como rutinaria, porque serían muchísimos, ¿no? A ver, campos de fútbol no lo sé, pero si nos hacemos una idea, por ejemplo, el barrio del Aztur tiene unos 10.000 kilómetros cuadrados, 3 Aztures cabrían aquí, más o menos. Gente aquí trabajando somos unos 3.700, fluctúa un poco en función del número de alumnos que tengamos en la ETESDA, y duermen en torno a 1.000 personas. 24/7, 365. 24/7, 365. Aquí no para. Aquí no paramos nunca. Siempre nunca. Hay actividad. Siempre hay actividad y siempre hay gente. Y que, por ejemplo, a las 3 de la mañana de la noche del domingo al lunes, o a las 5 de la mañana, ¿no? Que es cuando llegábamos, por ejemplo, los de la radio. Cuando llegabais los de la radio estaban los de seguridad despiertos, estaba yo despierto también, y había más gente. Hay gente de servicio que está permanentemente 24 horas por si pasa cualquier cosa. Me comentaba Fernando Zubiaga la semana pasada, que es cuando vinimos a conocer un poco mejor estas instalaciones, a que nos contaran cuál es el trabajo que desarrollan aquí, cómo son las instalaciones. Me comentaba que la aviación surge en Zaragoza hacia 1920 y a partir de ahí, ¿cómo digamos que es el cronograma, la cronología de esta base aérea de Zaragoza? A ver, es curioso porque cuando surge la base de Zaragoza no existe ni el Ejército del Aire, porque el Ejército del Aire nace en el año 1939 y estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado. Todo esto dependía del arma de ingenieros del Ejército de Tierra. Entonces, voy a dar las fechas así un poco de memoria. Sobre el año 1910 así se crea el servicio de aeroestación, aerostática y aviación en el Ejército de Tierra. Al año siguiente es la primera promoción de pilotos militares, seguimos hablando de Ejército de Tierra siempre, y a finales en el 1920 sí que en Zaragoza había un aeródromo, el Palomar, ahí en la zona de San Gregorio, donde se hacían algún tipo de exhibiciones, y es a finales, en el año 1920 cuando se crean esas zonas territoriales aéreas, una es León, otra es Zaragoza, otra Getafe y otra Tablada en Sevilla. Y ahí es donde surge el embrión de lo que ahora es la base aérea de Zaragoza. Pero eso, insisto, porque es un dato curioso que el Ejército del Aire aún no existía y ya estaba la base en Zaragoza. Luego, durante la Guerra Civil y los años posteriores, es lo que se crearon estos dos aeródromos que has comentado antes, el de Valenzuela, que es la zona donde estamos ahora, y Sanjurjo, que es la zona más cercana al aeropuerto. Y a raíz de ahí, ya en 46, 49, ya se crea la base, y luego ya con la llegada de los americanos, en el año 53, con el Tratado de Paz y Amistad entre Estados Unidos y España, entonces ya a partir de ahí ya es el conglomerado que es un poco lo que somos ahora. Me comentaba la semana pasada que hay algunos que todavía siguen hablando de base americana, ¿no? Sí, es curioso porque llevan desde el 92 que se marcharon, han pasado muchos años, 36, ¿no? 36, 37. Y aún en la memoria colectiva de Zaragoza se sigue hablando. De hecho, te comenté una anécdota la semana pasada en el hospital, estaba muy seguro ingresado su vecino, además en una llamada con Ainara. Me dijo, pero ¿trabajas en la base americana? Digo, no, base americana ya no hay base americana. Y seguía el tío recordando y empezó a hablar, sobre todo gente entre los 50, 60 y 80 años, que sí que lo vivieron más en su juventud, sí que recuerdan y siguen nombrando la base americana. Bueno, luego a partir de las 9 de la mañana le dedicaremos un rato a hablar de aquella base americana, de aquellos años de los americanos en Zaragoza, de cómo influyeron en la ciudad, en la sociedad, en la cultura, de cómo también Zaragoza y Aragón influyeron en sus vidas y en su cultura. Americanos no queda ninguno ya por aquí, ¿no? No, ya no hay nadie. No hay ninguno. La semana pasada vinimos a conocer a Fernando Zubiaga y a otras personas para preparar el programa, como les decía. Aquí hay varias unidades, ¿no? Aquí hay muchas unidades, diría yo. Bueno, igual luego usted me dice que no son muchas, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que hay muchas unidades en esta base aérea de Zaragoza. Son 10 unidades. 10 unidades. A ver, vamos a hacer sobre todo para que la gente que nos está escuchando y los que estamos aquí, voy a intentar hacer un mapa de audio, no visual. Sí. Entonces, la base se divide en dos zonas, básicamente, la zona sur y la zona norte. Y la zona norte, que es donde estamos ahora, en dos. La zona de Valenzuela, que es donde estamos ahora, y la de Sanjurjo. En la zona sur tenemos el EADA, que es el Escuadrón de Apoyo del Despliegue Aéreo, son nuestros paracas, los primeros en llegar y los últimos en irse allá donde tengan que estar. Está la TESDA, que es la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, ahí formamos suboficiales, oficiales y tropa.
el suboficial mayor Seba, que está aquí, luego os podrá hablar de ello. En la zona sur tenemos también el GRUNOMAC, el Grupo Norte de Mando y Control, que se encargan de la vigilancia del espacio aéreo. La capitán Soler luego os comentará. ¿Qué más tenemos en la zona sur? Tenemos el ETAC, que es la Benjamina, la última unidad en llegar aquí a la base, lleva desde el año pasado, desde el 24. Es un centro de formación de pilotos de transporte a nivel europeo. Aparte de formar pilotos nacionales, lo hacen con países como Francia, Portugal o Países Bajos, entre otros. Y creo que no me dejó nadie más, me van a matar como me deje alguien. La UMAZ, es verdad, la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue. Gracias. Se lo han chivado aquí de fondo. Y en la zona sur ya no hay nada más. Luego nos pasamos aquí a la zona norte. En la parte de Sanjurjo está el ala 15. Luego la teniente Galindo os comentará más. Y en la zona en la que estamos está el ala 31. La teniente Pardos también nos comentará eso. Y luego tenemos también el centro médico del Magén. La capitán Leclerc os comentará también después. Y el centro de farmacia. También tenemos un centro de farmacia aquí. Y creo que no me dejaba nadie. Bueno, si no, que levante la mano, ¿eh? Y a lo largo del programa ya hablaremos de quién levante la mano. Creo que no me dejaba nadie. Señor Zubiaga... perdón, sí que me he dejado. A la UME, en la zona sur, la Unidad Militar de Emergencia, aunque es del órgano central más dirigida por el Ejército de Tierra, pero también la tenemos aquí dentro, sí. Señor Zubiaga, aquí se habla mucho de lo que pueda pasar, estoy pensando de lo que pueda pasar en Ucrania, de lo que pueda pasar con Trump, o aquí se hace cuando hay que hacer y ya está. A ver, nosotros somos militares, estamos al servicio de España, del pueblo español, y vamos donde tengamos que ir, donde nos digan, y no hacemos quinielas de a ver qué pueda pasar, qué no pueda pasar. Simplemente cumplimos con lo que tenemos que hacer. ¿Qué importancia tiene esta base aérea de Zaragoza para el ejército español? A ver, yo estoy aquí, llevo aquí muchos años. ¿Qué voy a decir? Mucha. No, somos un eslabón más del ejército. Sí que es cierto que aquí somos un mini ejército por todas estas unidades que os he comentado que hay. Tocamos muchos palos, no todos, pero tocamos muchos palos. Entonces sí que tenemos nuestra relevancia a nivel, sobre todo en comparación con otras bases, ¿no? Por la extensión y por el número de unidades que están aquí ubicadas y el tipo de trabajo que hacen. El ala 15 es puntero, el ala 31 es puntero, EADA es puntera. Entonces son unidades muy importantes dentro de la estructura del Ejército del Aire. Bueno, yo creo que los ciudadanos a menudo hablamos del Ejército del Aire, ahora es Ejército del Aire y del espacio, que cuando se acuñó este nuevo concepto, pues en fin, hubo hasta quien hizo un poco de broma, ¿no? con el tema, pero es que claro, cada vez nos damos cuenta de la relevancia que tiene ese añadido y del espacio, ¿no? No sé qué se está haciendo en este sentido, no sé si aquí, a nivel estatal, como país... Aquí, que yo sepa, no se está haciendo nada aquí, en Zaragoza. Sí que se creó el mando del espacio el año pasado, en Madrid, y sinceramente, a ver, sí que es cierto que todo el tema del espacio, satélites, era un tema ahora bollante, es importante, pero exactamente no sé qué es lo que se hace. No es un tema en el que trabaje, entonces no lo sé. Oiga, señor Zubiaga, esta base y el ejército español en general, esto que se utiliza mucho también ahora, ¿no? ¿Es un ejército moderno? ¿Es un ejército del 2024? Y del 2025. Sí, a ver, modernos, sí somos modernos. Obviamente, en tecnología tenemos tecnología más puntera y otra un poco más antigua, digamos, pero como somos tenemos un buen mantenimiento de los equipos, sí, somos un ejército moderno y luego tenemos gente joven. Hay algo más moderno que tener gente joven dentro de las filas. Por lo menos que modernice, ¿no? Que modernice. Que modernice. Bueno, le vamos a pedir a Fernando Zubiaga que se quede con nosotros esta mañana, que no se vaya muy lejos, porque vamos a ir rescatándolo en las conversaciones que vamos a mantener a lo largo de la mañana por aquí. En primer lugar, gracias por la bienvenida. Y por las horas previas de trabajo que ha habido, que han sido unas cuantas. Muchísimas gracias. A vosotros. Luego volvemos a hablar con usted. 8:20 de la mañana. Vamos a seguir abriendo este Buenos Días Aragón desde la base aérea de Zaragoza a más protagonistas, a más temas, a más voces. Y vamos a ello ya mismo. Por ejemplo, está aquí con nosotros también Miquel Alcázar, periodista, Aerovía Podcast. Hola Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Te iba a preguntar si has estado en la base aérea de Zaragoza, pero ya sé que sí has estado anteriormente, ¿no? Sí, algunas veces. Sí. En
el lado sur, en el lado norte. Sí. Siempre es emocionante venir a la base aérea de Zaragoza. Venía ahora, hacía tiempo que no entraba por la entrada sur, la que está pegada al aeropuerto civil, a la terminal. He visto el Hércules ahí en el ALA 31, me ha dado muchos recuerdos, porque es el avión que pasaba por encima de Zaragoza durante décadas. Y ya no pasa. Y siempre es un recuerdo muy bonito. Así que bueno, es emocionante siempre estar aquí. Un placer. Bueno, de entrada, nos ha servido también el recorrido hasta estas instalaciones para comprobar que efectivamente hay mucho tráfico en el entorno de Plaza, que Ángela Diego luego estará también con nosotros en el programa y nos recuerda siempre, hay que avanzar en las comunicaciones, en los accesos a Plaza. Así que sí, efectivamente, hay que avanzar. Es que te he mandado un mensaje y claro, habrá gente en Zaragoza que dirá, ¿y dónde se acaba de caer? ¿No? Claro, yo llevo 11 años viviendo fuera de España y 13 ya fuera de Zaragoza. No estoy acostumbrado a ese tráfico y me ha llamado mucho la atención al venir hacia la base aérea, que ahí en la entrada de Plaza se arma un pequeño atasco a las que eran las 8 menos cuarto de la mañana. Sí. Bueno, pues ahora estará más todavía. Más. Sí, es que lo dice todos los lunes Ángela Diego, que hay que mejorar los accesos a Plaza. Se está en ello, parece ser. Vamos a ver si se concreta. Ángel Luis Monge, ¿qué tal, Ángel Luis? Hola, muy buenos días. Tú has venido con nosotros. Hoy encantado de estar aquí, un sitio estupendo que me trae buenos recuerdos de juventud. Y claro, siempre... es que por si no lo dice él, déjame que lo diga yo, me dejas que lo diga yo, ¿no? Sí. Ángel Luis Monge fue premio Academia General Militar. Sí, ahí en el convenio que hay entre Universidad de Zaragoza y la Academia General, al mejor expediente de la promoción, pues tuve el honor de que en el año 1985, el ya lejano 1985, se me concediese este premio, que llevo con gran orgullo y que para mí es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Estoy muy agradecido al ejército, muy agradecido. Juan Bolea, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenido tú también. Gracias. La verdad es que yo creo que va a ser interesante, ¿no? Porque hay muchos asuntos ahora en materia de defensa que son interesantes para comentar. No, sin duda, es un tema de máxima actualidad y la geopolítica internacional yo creo que ha concedido un mayor interés informativo y yo creo que también otros matices, ¿no? Al ejército. Veíamos a la infanta Leonor embarcando en el Cano. Bueno, son imágenes que empiezan a ligarse con una nueva modernidad desde el punto de vista del ejército. Déjame, Juan, permíteme que saludemos también a los telespectadores de Aragón Televisión, que vamos a aprovechar y vamos a conectar también con ellos. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. Te preguntaba que por qué estáis emitiendo justamente ahí en la base aérea. Sí, pues buenos días. Estamos porque yo creo que ni siquiera hace falta una excusa, ¿no? Verdaderamente para venir hasta aquí. Es muy interesante conocer la realidad, que hay veces que puede estar un tanto alejada de nuestro día a día, pero que al mismo tiempo está presente en nuestro territorio, ¿no? Entonces, antes decíamos que, bueno, en fin, hay una percha de actualidad, es que mañana se celebra aquí precisamente el acto del 25º aniversario de la creación de la figura de Cabo Mayor. Va a estar aquí el jefe de Estado Mayor del Aire, pero es que, en fin, más allá de lo anecdótico, del hecho noticioso de mañana, hay muchas razones y siempre es muy interesante, ¿no? Se está realizando una labor por parte de muchas unidades que están presentes en la base aérea de Zaragoza que yo creo que es muy interesante conocer. Pues mira, acabamos de charlar, por ejemplo, con Fernando Zubiaga. Fernando Zubiaga es el suboficial mayor de la agrupación base de Zaragoza y nos ha contado, nos ha analizado cuál es la realidad y el día a día de aquí, en esta base aérea de Zaragoza. Y luego vamos a hablar, ahora están sentadas ya con nosotros, por ejemplo, dos pilotos del ALA 15 y del ALA 31 que nos van a contar cómo es su trabajo. Vamos a conocer también cuál es la formación, por ejemplo, aquí. Así que, en fin, muchas cosas. Ya digo, muy interesante. Vamos a recuperar así la normalidad ya aquí en la tertulia de la radio, en este Buenos Días Aragón, en Aragón Radio. Vamos a estar aquí en directo hasta las 9:30 de la mañana. Estamos con Miquel Alcázar, con Juan Bolea, con Ángel Luis Monge. Miquel, que lo he dicho muchas veces, pero es un auténtico enamorado de los aviones. Bueno, ya lo ha dejado claro él, ¿no? Que lo primero en lo que se ha fijado es en el Hércules. Miquel. Friki, lo puedes decir, que sí, no tengo es que me da un poco de pudor siempre decirlo. No, lo puedes decir sin ningún problema. Aerotrastornado nos decimos a nosotros mismos. Bueno, suena mejor. Yo cuando estoy con Miquel alguna vez y pasa un avión por el cielo, es muy curioso, yo creo que a él le divierte, a mí me divierte más todavía, porque él dice, es este modelo, es este avión,
y siempre es verdad. Ahora estoy tratando de que mi hija, que tiene 2 años, ya empiece a meterse en ese mundillo, pero le queda todavía un poco. Pero sí. Creo que vas un poco pronto. Ángel Luis, decíamos que hay mucho que comentar, ¿no? Cuando hablamos ahora en materia de defensa, con un escenario, pues en fin, convulso, con muchos debates abiertos también. Muchos debates abiertos y sobre todo con ese papel constitucional que en España hemos atribuido al ejército, que mucha gente puede pensar que es un cuerpo, que son unos cuerpos que solamente tienen un papel si España estuviese en un conflicto armado, y eso no es verdad. Las Fuerzas Armadas, a través de la Constitución y a través de la Ley de Defensa Nacional, tienen atribuidas muchísimas funciones que, por ejemplo, en las situaciones de crisis y tragedias que hemos vivido en España en los últimos meses, en la Comunidad Valenciana, hemos visto cómo unidades que comentabas antes, como la UME y otro tipo de actividades que lleva a cabo el Ejército, pues son los que están al pie del cañón y son los que están ahí, aparte de, por supuesto, luego las relaciones internacionales que tenemos en otros organismos, a través de la OTAN, por ejemplo, o las fuerzas y cuerpos de seguridad que en un futuro seguramente tendrá que haber en la Unión Europea, porque si no vamos a estar en una situación de desigualdad con respecto a otros territorios, y con un escenario geopolítico, como comentabais muy bien, que está cambiando mucho, y que bueno, pues nos abre una serie de debates ahora sobre la posición de Estados Unidos, la posición de China, la posición de Rusia, cuál es el papel de la Unión Europea en materia de defensa, pero sobre todo siempre agradecer al Ejército ese papel que tiene de defensa de la soberanía e integridad del territorio español, aparte de otras muchas tareas que, como digo, tienen encomendadas tanto en la Constitución española como en la Ley de Defensa Nacional del 2005. Juan, abre Ángel Luis el gran tema, ¿no? ¿Qué queremos hacer con la defensa? Bueno, yo creo que seguir modernizándola, ¿no? Hay un antes y un después en la historia contemporánea del ejército español con respecto al golpe de Estado del 81. A partir de entonces, el ejército español se modernizó, digamos que asumió la defensa constitucional, la defensa de todos nuestros valores y derechos hasta el día de hoy. Hoy es un ejército absolutamente ejemplar, con una hoja de servicios impecable en las misiones internacionales de paz, y es un ejército a imitar por otros muchos, plenamente democrático y por lo tanto plenamente incorporado a la vida social y económica, que era un poco tu pregunta, ¿no? La industria militar es otro asunto, evidentemente, creo que hoy lo vais a abordar también, de máxima actualidad, va a influir mucho, ya lo está haciendo, en la economía aragonesa, española. Es un tema hasta cierto punto polémico, no es fácil, digamos, de llegar a una unanimidad, pero es evidente que son industrias necesarias, como todas las industrias pesadas, porque de una manera o de otra contribuyen al bienestar. No asumirlas puede incluir algún tipo de riesgo, ¿no? Y de pérdida de libertades y de pérdida de defensa. Eso es lo paradójico, que a veces apoyando industrias polémicas, sin embargo, podemos asegurar el disfrute de la libertad y de los derechos en un mundo convulso, donde puede haber agresiones de otros países. Ahora empieza a verse esa posibilidad, no hasta ahora, pero estamos empezando a temer que pueda llegar la guerra a nuestras fronteras y, por lo tanto, hay que estar preparados. Hay que recordar que hay un compromiso de llegar al 2% del gasto en defensa para final de esta década, y alguno no se da cuenta, pero ya hemos pasado la mitad de la década, ya estamos en 2025, con lo cual eso también debería tener un impacto en una ciudad como Zaragoza, en la que el ejército está tan presente, las Fuerzas Armadas, y en una base aérea como esta de Zaragoza, que por su localización, por su posición geográfica y también por todas las unidades y toda la logística que hay aquí, es muy relevante, y además que tiene ya muchos años, que eso también es muy importante. Comentaba antes el suboficial mayor sobre el tema del espacio, que es verdad que es incipiente. Yo no sé si todavía se han acostumbrado a decir ejército del aire y del espacio. A mí ciertamente todavía me cuesta, por los años y años que hemos estado diciendo ejército del aire, pero es cierto que ya hay alguna unidad, por ejemplo en Madrid está el COBE, ¿no?, que se dedica a la vigilancia del espacio. Cuidado, porque hay muchas cosas en el espacio. Hay muchos satélites que a veces pues salen de su órbita, pueden caer a la Tierra. En fin, el COBE ya tiene un papel, ya lo ha tenido en un par de episodios. Es cierto que no está aquí en Zaragoza, pero creo que es un ámbito al que vamos a mirar cada vez más. Y hablando de la geopolítica, esto es importante. Cada vez se va a hablar más del espacio. Pues seguramente la mente de muchos de nuestros oyentes, cuando hablamos de la base aérea de Zaragoza, dibujará, y es lógico, aviones, en primer lugar. En esta base hay, decíamos antes, 2 unidades de aviación militar, 2 unidades de mando aéreo, que son el ala 15 y el ala 31, cada una lógicamente con sus cometidos. Están también esta mañana con nosotros la teniente Olga Pardos, piloto del ala 31. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Y la teniente Yaiza Galindo, que es piloto del ala 15. Buenos días.
días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, por resumir mucho, el ala 15 tiene como principal misión la defensa y la protección del espacio aéreo español frente a posibles amenazas. Son, de alguna manera, los defensores del cielo, ¿no? Tendríamos que decir. Sí, como bien has dicho, nuestra principal tarea es esa, defender el espacio aéreo español. Para ello, como has comentado al principio en la introducción, tenemos un sistema de alarma, 24 horas, los 365 días del año. Son pilotos que están listos para despegar en el momento en el que se les ordene y pues más o menos nos dedicamos a, en ese caso, despegar, interceptar la aeronave que tenemos que interceptar, que por cualquier motivo no está identificada o necesita ayuda o está perdida. Hay muchos motivos por los cuales salimos. Es muy peliculero lo de imaginarse que hay un avión aquí en la base de Zaragoza que recibe esa llamada precisamente, ese aviso de que tiene que salir y que se pone al lado de la otra aeronave que es la que no estaba identificada. ¿Esto es muy peliculero o se aproxima a la realidad? A ver, es verdad que las películas son un poco sensacionalistas, sí, pero se acerca bastante a la realidad, se asemeja bastante. Sí. O sea, nosotros si en cualquier momento se nos ordena despegar es para interceptar esa aeronave e identificarla porque por algún motivo no está claramente identificado, necesita cualquier cosa. Entonces se asemeja bastante a lo que es la película. ¿Y esto sucede con mucha frecuencia o no con mucha frecuencia? Sucede con bastante frecuencia y además nos entrenamos diariamente para ello, es decir, no siempre tiene que ser una situación real por la cual se activa el sistema de alarma. A veces lo hacemos meramente por entrenamiento porque es verdad que nos entrenamos cómo debemos combatir y combatiremos como nos entrenemos. Es decir, lo tenemos que practicar. Sí, esto, digamos, por lo que se refiere al trabajo del ala 15, decíamos, las funciones o las misiones del ala 31, ¿cuáles son? Pues el ala 31 es una unidad que se encarga tanto del transporte logístico como táctico. Transportamos todo tipo de material, personal, realizamos misiones de ayuda humanitaria, de evacuaciones médicas. En el caso de que haya alguna catástrofe también estamos ahí. Y en cuanto al transporte táctico, realizamos reabastecimiento en vuelo con otras aeronaves españolas como los F-18 del ala 15 o con otras aeronaves de la OTAN. Y lanzamientos también de personal, carga, vuelos con gafas de visión nocturna. O sea, tenemos un amplio abanico de misiones. ¿Dónde han estado trabajando últimamente, por ejemplo? Últimamente estamos yendo mucho a Valencia para realizar los relevos de la UME. A nivel internacional, estos últimos meses hemos hecho evacuaciones de personal civil en el Líbano, la misión de ayuda humanitaria en Gaza, hemos hecho varias evacuaciones en Sudán, en Kabul. Más o menos. La última, por ejemplo, la última operación en la que participó Olga Pardos, ¿cuál fue? No sé si internacional o... La semana pasada una misión de sostenimiento a un destacamento que tenemos en Rumanía con el ala 11. ¿Cuánto hay que estudiar? ¿Cuánto hay que formarse? Y la pregunta es para las dos, para llegar a esto, para llegar a pilotar en el ala 15 o en el ala 31. Justo antes lo estábamos comentando antes de entrar aquí. O sea, nosotros entramos con la nota de la EBAU a los 18 años. Y después de ello estamos 5 años en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier. Son 5 años en los que estudiamos tanto una carrera universitaria como la carrera militar per se y es bastante tiempo lo que hay que invertir y hay que estudiar bastante, por lo menos. Esa es mi opinión. Sí, hay que estudiar mucho. Hay que estudiar muchísimo. Sí. Hay que estudiar mucho. ¿Y se puede entrenar un escenario como el que les toca afrontar? Porque, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Evacuación de personal en Afganistán, que creo que fue una de las misiones en las que también estuvieron hace algunos meses. Claro, no es que les vayan a estar esperando en el aeropuerto de Kabul con una bandeja de pastas y otra de fruta, ¿no? Y esto igual hay que hacerlo a oscuras o igual hay que hacerlo en X minutos y no en 5 minutos más. Nosotros para entrenar aquí en Zaragoza tenemos el simulador. Es un simulador que prácticamente es la misma cabina de la 400 y en este simulador podemos plantear cualquier tipo de escenario en cuanto a meteo, amenazas, emergencias y ahí practicamos todo. O sea, no lo podemos practicar en el aire y para eso tenemos el simulador. Miquel. Tendría muchas preguntas, pero no quiero hacer aquí un podcast de aerovía, pero hablabas antes de lo que es el scramble, que es esa salida rápida de un caza, en este caso un F-18 del ala 15. ¿Cuántos minutos tenéis desde que suena la alarma hasta que el avión está volando? Para que la gente se pueda hacer una idea en casa. Tenemos aviones de 15 minutos que estarían listos para despegar en 15 minutos y después tenemos pilotos de 60 que serían los que estarían listos para despegar en 60 minutos. Y cuando hay que estar en 15 minutos, me imagino que el rango de acción de en este caso, una piloto es limitado, no te puedes ir a muchos sitios, claro. No, de hecho estamos aquí en la base, en el barracón de alarma, y el piloto de 15 se pasa ahí las 24 horas de su servicio de alarma, y estando allí sería cuando le dan
digamos que la señal de alarma para proceder al avión. El F-18, Javier, es un caza que permite operaciones aire-aire, aire-tierra también. ¿Qué es más divertido? Y estoy pensando, por ejemplo, en el polígono de tiro de Bardenas, donde vais a practicar, yo diría casi a diario, ¿no? No todos, pero quiero decir, el ARA-15. ¿Qué es para una piloto más llamativo, más interesante, más atractivo? Pues para gustos colores, y a cada uno le gusta más pues aire-aire, aire-suelo. Yo es verdad que si me hubiesen preguntado el año pasado, aire-suelo era mi parte favorita. Este año le he cogido también más cariño a aire-aire, entonces no sabría decantarme por una. Es muy diferente. Y el ARA-31 ahora opera, yo creo que es el avión más moderno de los que tiene el Ejército del Aire y el Espacio. Bueno, está la Pilatus también de San Javier, pero el A400M, España es uno de los mayores operadores de ese avión. Es el avión que seguro que los oyentes de Zaragoza, sobre todo de los barrios del sur de la ciudad, lo ven. Es el grandote que tiene 4 motores, que tiene un sonido también muy característico por sus 4 motores. Avión que se ensambla, por cierto, en España, en Sevilla. No sé si llegaste a pilotar el Hércules. ¿No te pilló? No, no me pilló. El Hércules, bueno, el relevo con el Hércules se hizo a finales de 2016 y yo llegué en el 2022. Es un avión muy polivalente que te permite una pista como la de Zaragoza, la 3-0 izquierda, que es larguísima, es interminable, pero por ejemplo muy cerca está Ablitas, en Navarra, muy cerca de la frontera con Aragón, que es una pista de tierra muy cortita. ¿Cómo lo hacéis para despegar de una pista tan larga y luego meteros en una tan corta? Bueno, yo he de decir que de momento soy piloto de logística, no soy piloto táctica, no he hecho misiones ahí, pero este avión está capacitado para entrar en cualquier tipo de pista, tanto preparada como no preparada. Y en Ablitas se hacen muchísimos entrenamientos para, en el caso de que se haga una misión real, estar preparados. Yo les he dicho que Miquel Alcázar es una de las personas que más sabe de aviones. Yo me atrevería a decir, me van a decir que es un exagerado, él me va a decir que soy un exagerado, pero yo digo que es una de las 3, 4, 5 personas que más sabe de aviones de España y no me equivoco. Yo creo que ha quedado claro. Pregunta para las dos. En el periodismo, cuando le preguntamos a los estudiantes, todos nos dicen que quieren ser corresponsales. Bueno, ahora youtubers, pero en general han dicho corresponsales. Da la sensación de que ser piloto del Ejército del Aire es el gran objetivo de un joven cuando quiere ser militar, pero no sé si esto se corresponde con la realidad o no. Por la experiencia que tenéis las dos, que además las dos sois jóvenes, ¿no? Y tenéis esa conexión seguramente con los más jóvenes. ¿Esto es así o no? Bueno, al final cada uno quiere ser, o sea, no todo el mundo quiere ser piloto, no todo el mundo que entra al ejército quiere ser piloto, cada uno quiere ser lo que sea, pero sí que es verdad que hay mucha gente que quiere ser piloto y que no lo consigue porque es un proceso muy duro, pero ya dentro de los jóvenes actuales las redes sociales están haciendo, pues influyen mucho y como este mundo se ve muy poco, en mi opinión, yo creo que hay gente que no sabe que nosotros existimos o que se puede llegar aquí. Sí. Bueno, y se da la circunstancia de que tenemos a dos mujeres piloto hoy con nosotros. Esto de que les preguntemos por el papel de la mujer en el ejército, ¿todavía sigue siendo pertinente, necesario, o es una cuestión que no sé si está superada, se va superando? Porcentualmente creo que hay pocas, ¿no? El 15% del personal del ejército son mujeres aproximadamente. Entonces, ¿está superado ya? ¿Hay dificultades? ¿Hay barreras? ¿No las hay? ¿Por vuestra experiencia? Yo personalmente creo que, y lo vemos, que en las Fuerzas Armadas cada vez hay más mujeres. Es verdad que hay ciertos puestos en los que el número de mujeres con respecto a los hombres es menor, pero desde mi punto de vista, por ejemplo, en mi situación, hay menos mujeres pilotos de caza que a lo mejor pilotos de transporte en proporción, pero yo creo que esto también, o sea, no es debido a algo institucional, meramente es el hecho de que a lo mejor las chicas, en este caso, al entrar al ejército no es su primera opción ser piloto de caza, pero más por gustos que por otra cosa. En fin, muchísimas gracias a las dos. Olga Pardos, Yaiza Galindo. Olga Pardos, piloto del ALA 31, Yaiza Galindo, piloto del ALA 15. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Miquel, ¿te has quedado con ganas de preguntar algo o no? Y a darles la enhorabuena, porque lo han dicho, no lo han dicho del todo, pero es muy difícil llegar a donde están ellas. Solo por entrar hay que ser oficial, hay que pasar una formación muy estricta y luego además para abrir a dos grandes unidades del Ejército del Aire, como son el ALA 15 y el ALA 31, así que enhorabuena. Y así trabajando. Muchas gracias. Menos 20, prácticamente, las 9 de la mañana, 9 menos 20. Seguimos ahora en un instante desde aquí, desde la base aérea de Zaragoza. Programa especial desde la base aérea de Zaragoza. ¿Y las fiestas qué tal? Bien, pero cada año que pasa me doy cuenta de que mi madre ya no puede estar sola en casa. ¿Y si contratas a una cuidadora? Cuideo es la solución mejor valorada del sector, con cuidadores profesionales. Visita cuideo.com o llámanos ahora y te asesoramos sin compromiso. Cuideo, el mejor cuidado para tus padres.
La actualidad deportiva en Aragón Radio. De lunes a viernes a las 2:15 de la tarde, Aragón Deporte. El día a día del deporte en Aragón con Pepe Borque. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición de Aragón Deporte. A las 11 de la noche, la tertulia deportiva en Tribuneros con Fernando Ramos. Ya saben, hasta la medianoche les vamos a acompañar con todo lo que ha... Además, sigue los partidos de los equipos aragoneses en Aragón en Juego con Jorge Hernández. Porque está a punto de finalizar la primera parte. Y si parte. quieres más, el minuto a minuto de todo lo que sucede, entrevistas, resultados y mucho más en cartv.es/Aragón Deporte. Aragón Radio con el deporte aragonés. En Aragón Radio, Comunidad Sonora. De lunes a viernes, de 9:30 a 11 de la noche. La actualidad musical en Comunidad Sonora. Con Alberto Guardiola. Buenos días, Aragón. Con Javier de Sola. Antes Juan Bolea, un tema que ya no hemos tenido tiempo de pararnos a comentar, que es ese deseo que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, ese interés que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza y también el Gobierno de Aragón de crear en la capital aragonesa un hub de defensa, ¿no? Y de alguna manera eso lo que viene a poner de manifiesto es las oportunidades económicas, de desarrollo económico, claro, que tiene este sector. Ángel Luis, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece perfecto. Tenemos las instalaciones, tenemos los terrenos, tenemos una situación logística envidiable, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Yo creo que sería un complemento perfecto para ese desarrollo tecnológico que se pudiese desarrollar aquí en nuestra comunidad autónoma, y lo vería con muy buenos ojos. Y además, fijaros, yo por ejemplo, ya sabéis que soy profesor de Derecho Mercantil. Yo cuando explico las patentes me centro y me detengo un poco incluso en las patentes militares y las especialidades que tienen a la hora de su tramitación, ¿no? Por ese secreto que tienen que tener, porque no puede ser accesible a todo el mundo esa información que cualquier otra patente tiene que tener en el mercado, ¿no? Por lo tanto, es un sector, y ya digo que Aragón nos podría dejar unos beneficios importantes y que vamos a aprovechar la situación que tenemos del ejército aquí. Tenemos una buena base de ejército de tierra, tenemos una muy buena base de ejército de aire, marítimo, por razones obvias, aunque somos un puerto y la logística ya marítimo, que eso es otra cosa también, pero marítimo por razones obvias no tenemos, pero me parecería que esa inversión que se puede hacer en esta comunidad autónoma revertiría en puestos de trabajo, revertiría en más empresas y revertiría en la formación incluso de nuestros militares, que también es un otro dato muy importante que hay que tener en cuenta. Juan. Sí, yo veo claras ventajas, ¿no? Desde el punto de vista económico, industrial y laboral también, en cuanto a la creación de puestos de trabajo, ¿no? Al pairo, al calor de estas industrias que mueven efectivamente muchísimos intereses y un gran volumen de negocio. Y solo veo un inconveniente, que además estaba a punto de preguntárselo también a las jóvenes tenientes, en el caso de una agresión. Supongamos que Zaragoza, con estas nuevas fábricas militares, se convierte también en un objetivo militar en el supuesto caso de un ataque o de una guerra, digamos, ¿no? Vamos a suponer que Zaragoza pues sea señalada por una potencia enemiga como objetivo militar. ¿Qué defensa tendríamos de ser atacados frente al lanzamiento de un misil, por ejemplo? Porque antes las tenientes han utilizado el verbo interceptar en el aire, ¿no? Se supone que a otra aeronave, pero un misil de largo alcance, ¿podríamos evitar que estallase en esta ciudad objetivo militar? Miquel, tú que además vives a medio camino entre España, menos, México y Estados Unidos, más, y que tienes también ese concepto de las diferencias que hay, ¿no? Entiendo, de lo que supone todo lo relacionado con la defensa, con lo militar, entre un país como España y un país como Estados Unidos. ¿Qué visión tienes de esto, de esta posibilidad de desarrollar un hub de defensa aquí en Aragón? Bueno, la gente a veces no lo tiene muy en cuenta, pero estamos en un sector, en la industria de la defensa, cada vez más tecnológica, cada vez de más alta especialización, ya muy profesionalizada en España, pero no olvidemos, pensando un poco en la posibilidad de que haya un hub de defensa en Zaragoza. España es uno de los países de la OTAN que menos invierte en defensa.
Lo ha sido, sobre todo desde la crisis de 2007-2008, hubo unos años donde el presupuesto era raquítico, y ahora hay un compromiso de hacer crecer ese gasto hasta el 2% del PIB. Estados Unidos invierte, hablo de memoria, creo que es un 3,5, un 4. Claro, hablamos del PIB más importante del mundo y con diferencia, además, sobre el segundo. Te puedes imaginar ya cuál es la diferencia, ¿no? Ya hablamos de un tema de recursos, pero pensando un poco en el futuro, creo que eso es lo interesante, que Zaragoza sea una ciudad muy importante en el contexto de la defensa de España, efectivamente va a repercutir en puestos de trabajo, va a repercutir en riqueza de alguna manera, porque estamos hablando de que el Ejército del Aire y del Espacio, igual que las Fuerzas Armadas en España, están en una época de expansión, justamente por ese crecimiento del gasto que hay comprometido. Veremos luego si se materializa, ¿no? Porque el papel lo aguanta todo, ¿no? En fin, 9 menos cuarto de la mañana, hemos dicho hace unos minutos, nos contaban hace unos minutos que uno de los objetivos de la base aérea es el control, la protección del espacio aéreo español, pero claro, se preguntarán ustedes, como nos hemos preguntado nosotros, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues vamos a hablar de ello con nuestros siguientes invitados, que son el sargento primero Ivo García, es controlador de la torre de control de la base. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, y con la capitán Natalia Soler, que es controladora del Grunomac. ¿Qué tal? Eso es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya digo, siguen también con nosotros Juan Bolea, Ángel Luis Monge, Miquel Alcázar, que cuando le dije que veníamos a la base, lo primero que me dijo fue, os tienen que explicar qué es el Grunomac. Miquel, a ver, explica tú qué es el Grunomac. Y no solo eso, sino hablar también de que la base aérea de Zaragoza impresiona cuando uno va por la superficie, pero no ve lo que hay debajo. Y debajo hay una pequeña ciudad también, no tan grande, claramente, pero hay unos búnkeres bien metidos bajo tierra que tienen una importancia además muy importante, y lo que decía Juan, si Zaragoza fuera un objetivo, seguramente las potencias extranjeras que quisieran, hablamos de escenarios hipotéticos, claro, hacerle daño a Zaragoza, seguramente apuntarían ahí también, uno de los primeros sitios. Y es donde está, entre otras unidades, el Grunomac. Ajá, el Grunomac. Entonces, ¿qué es, señora Soler? Grunomac es el Grupo Norte de Mando y Control. Es un centro que se dedica a lo que es la vigilancia y control del espacio aéreo. Y efectivamente, como han comentado, se encuentra soterrado a una profundidad de 9 metros, cerca de las pistas, y es por su seguridad. ¿Controlan ustedes el cielo desde el interior de la Tierra, entonces? Eso es, sí. Aunque sea paradójico, pero esto es así. Sí. Actualmente tenemos en España 3 centros de mando y control de este tipo. El Grunomac, Grucemac, que es el grupo central que se encuentra en Madrid, y por otro lado tenemos el de Canarias, el Guralercón, y además disponemos también uno desplegable que actualmente se encuentra también en Madrid. ¿Y cómo se puede controlar el cielo? ¿Cómo se puede controlar el espacio? ¿Cómo se hace esto? Supongo que con un montón de ordenadores, ¿no? ¿Será? Eso es una sala llena de pantallas. Estos grupos reciben todo lo que es la información de los sensores, de los radares que se encuentran distribuidos geográficamente por toda la península, Baleares y Canarias, y se encargan de fusionar estos datos, y nosotros tenemos la representación de lo que es el espacio aéreo en nuestras pantallas. Ajá, es decir, que no sería de extrañar entonces que de vez en cuando estén en comunicación Natalia Soler con la piloto que estaba hace un momento con nosotros del ala 15, ¿no? Y que le dé para esos 15 minutos que tenía de tiempo para prepararse y despegar. Eso es el día a día. Nosotros seríamos la agencia de control que activaríamos ese QRA y nos pondríamos directamente en contacto radio con los pilotos en el aire. Ajá, esto desde el búnker, esto desde el interior de la Tierra. Hemos dicho, además, que el sargento primero, Ivo García, es controlador de la torre de control de la base, que es la del aeropuerto al mismo tiempo, ¿no? Es la misma del aeropuerto, del aeropuerto de la ciudad. Es decir, el personal de la torre de control del aeropuerto es militar. Además, la torre está en suelo militar, si no me equivoco, ¿no? Es una instalación militar. Desde ahí lo que hacen ustedes, entiendo, es controlar el tráfico aéreo y ayudar a los aviones civiles, comerciales, militares también, a aterrizar en el aeropuerto. Eso es. Esta sería la función principal. Eso es, el primer escalón del control aéreo, la torre, pero tengo que destacar también que aquí en Zaragoza tenemos un TMA, que ese sería el segundo escalón, el control de aproximación, el cual es también militar. Las dependencias se encuentran en el aeropuerto, en la antigua terminal, y bueno, pues nosotros estamos también enlazados tanto con el Grunomac como con el ala 15 como el ala 31. Echando la vista atrás, la torre tiene 50 años ya. Desde el propio ejército se ha señalado la necesidad de modernizarla, de ampliarla. Bueno, de hecho hay un concurso en marcha impulsado por el Ministerio que se adjudicó en agosto a Acciona, más de 1 millón de euros. Supongo que lo necesitaban, ahora nos cuenta. No se han empezado las obras y ¿qué se va a hacer? Sí, se va a hacer una modernización de la torre, cambio de equipos. Se va a poner un ascensor que no teníamos y había muchas escaleras. ¿No tenían ascensor? Todos los días. No. Bueno, no tienen ascensor. No tenemos. Se está construyendo ahora. Sí. Y bueno, pues lo que es el fanal, que era la zona de control, donde estaban los equipos, pues se va a hacer más grande. Vamos, digamos una modernización.
O sea, que la torre se va a mejorar y se va a mejorar bastante, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿cuándo van a tener las obras terminadas? ¿Se lo han dicho ya o no? Pues no lo sé. Era cuestión de meses, ¿no? A finales de este año, sí. A finales de este año. ¿Es fácil o es compleja la convivencia de lo civil y de lo militar en el aeropuerto? ¿Alguna vez ha estado sobre la mesa la posibilidad de que se construyera incluso una segunda torre de control que fuera civil? No sé si esto sería bueno, malo o no tendría una incidencia especial. Supongo yo que sí que habría una incidencia. Si hubiese dos tipos de controles, un control civil y un control militar, es mejor aunarlo en un solo control. Y bueno, hoy en día no hay mucho problema, estamos muy bien relacionados con el aeropuerto y bueno, las operaciones, tanto civiles como militares, intentamos pues llevarlas a cabo con una resolución, pues guardando sobre todo la seguridad de la aeronave y que ese tráfico llegue a salvo a su destino, que en este caso es Zaragoza. Bueno, yo voy mirando de vez en cuando a Miquel, también a Ángel Luis, a Juan. Ángel Luis, Juan, cuando queréis preguntáis. Pero Miquel, es que las caras que va poniendo ya sé que quiere preguntar cosas constantemente. Es que además iba a decir que en términos urbanísticos de Zaragoza, la torre de control era la Romareda. Es ese edificio que le tienes cariño porque lo llevas viendo muchos años, pero que lo vas viendo envejecer y hay que meterle mano y pasaban los años y finalmente se le ha metido mano. Así que enhorabuena también por eso. Zaragoza tiene esa complejidad de tráfico aéreo civil y militar que no tienen otros muchos aeropuertos en España, que seguramente tienen mayor volumen de tráfico, pero aquí cuando estáis trabajando en la torre de control, podéis estar gestionando la llegada y también en el control de aproximación, que se hace desde otro sitio, no desde la torre. Podéis estar gestionando la llegada de una formación de 4 F-18, pero ya estar en contacto con un Boeing 747 de carga, ¿no? ¿Cómo gestionáis esa diferentes desempeños, ¿no? Diferente performance de aviones muy distintos, como es un caza militar con un avión de carga, con un avión del aeroclub, una avioneta que venga de darse un paseo por el norte? Podemos tener operaciones simultáneas, IFR u UFR, es decir, operaciones instrumentales como visuales, y a mí me gusta mucho decir un símil, ¿no? Que aquí controlamos tanto un camión como un autobús, como un Ferrari o como un 600, a la vez todo. Entonces, podemos tener una formación de 4 F-18 haciendo tomas y despegues en la tercera izquierda, en una de las pistas, y a su vez tener un tráfico instrumental en final, ya sea carguero o un avión de pasaje, y con plena seguridad, dando buena información de tránsito a estos tráficos, pues meterlos todos a la vez. Y hablábamos del incremento del gasto en defensa. Lo de la torre es un claro ejemplo de que ahora hay más presupuesto. Sí, es 1 millón de euros aproximadamente. No sé si se puede contar, pero entiendo que el Grunomac también hay obras, ¿no? Se está reformando. No sé si nos podéis contar algo de eso. Sí, se está sometiendo a una modernización que empezó en febrero del año pasado y se estima que hacia este verano estará terminado. ¿Y ahí qué se está haciendo? Están integrando un nuevo sistema, supuestamente pues eso, con mejorías, más moderno tecnológicamente, y esperamos poder probarlo en verano. Bueno, pues de Grunomac, una cosita muy rápida, Javier. Sí. No solamente es el avión militar ruso que está en aguas internacionales acercándose hacia la península, dándose un paseo y que bueno, lo detecta muy bien y por eso se lanza en este caso al caza que va a interceptarlo. También en el pasado, no sé si nos podéis contar algo de eso, por ejemplo, avionetas que volaban bajo tratando de evitar los radares para dejar cargamentos de droga, por ejemplo, en el sur de la península. También es papel de lo que es mando y control, ¿verdad? Así es, estamos en estrecha colaboración con la Guardia Civil y en cuanto detectamos alguna aeronave que no debería estar realizando ese tipo de rutas, a ciertas horas, incluso en ocaso amanecer, pues directamente nos ponemos en contacto con la Guardia Civil y procedemos a intentar interceptarlo o detectarlo, sí. Capitán Natalia Soler, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Sargento primero Ivo García, muchísimas gracias también por habernos acompañado. Gracias a usted. Muy buenas. Ahora seguimos también con Ángel Luis, con Juan Bolea. Permitidme que hagamos una salida muy rápida al exterior, que está con más protagonistas, con más invitados. Ainara Guerri. Ainara, ¿con quién estás y dónde? ¿Qué tal? Buenos días. En el Centro Médico del Magén, Zaragoza. Claro, uno puede pensar que es el espacio sanitario para la atención de esta pequeña ciudad en la que nos encontramos, pero esto va mucho más allá. Reconocimientos médicos aeronáuticos, reconocimientos de conductores del Ejército del Aire, misiones dentro y fuera de la base. Bueno, para todo ello nos acompaña María Leclerc Jiménez, es capitán enfermero. Capitán, gracias. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Este no es un centro de salud al uso, estamos hablando de un centro operativo de magnitudes importantes para el control sanitario de quienes tienen a sus mandos un avión. A sus mandos un avión, a los controladores también, a los paracaidistas, a los pilotos de dron,
La verdad es que los reconocimientos son bastante variados y no tiene nada que ver con un centro de salud. Sí que he visto en su historial, y entiendo que en el de toda la gente que forma parte de la unidad, misiones sanitarias en el exterior, misiones que salen de aquí, ¿a dónde y a qué? Pues efectivamente, pues muy variadas. Yo que llevo muchos años ya en las Fuerzas Armadas, pues he estado en Bosnia, he estado también en el Índico con la Armada, porque el Cuerpo Militar de Sanidad podemos estar en cualquiera de los ejércitos. Nosotros estamos para hacer el apoyo sanitario a todo el personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Entonces, allí donde se nos requiera, vamos. En las misiones en el extranjero a veces también hacemos asistencia a personal civil, pero principalmente nuestra misión es la asistencia al personal militar que está desplegado. Asistencia también, entiendo, a quienes desde un punto de vista administrativo o de la orden que sea, aquí dentro viven y necesitan una asistencia de sanidad como cualquier ciudadano, lógicamente. Efectivamente, nosotros somos un centro sanitario para todo el personal que trabaja dentro de la base aérea de Zaragoza. Más luego, por otro lado, tenemos la vertiente de unidades de reconocimientos aeronáuticos y de conductores, pero somos un poco como sería el centro sanitario de cualquier empresa. Un reconocimiento para un perfil aeronáutico, ¿por qué parámetros pasan? Entiendo que eso no tiene que ser 1 hora ni 2. Pues es bastante exigente. Se hace un reconocimiento que a día de hoy se hace anual. Es más exigente en función del puesto que se ocupa. No es lo mismo un piloto que un piloto de dron, por ejemplo, pero incluye de todo: analítica de sangre, oftalmología, otorrino, muchísimas pruebas que se hacen para ver que están en condiciones para volar con seguridad o para pilotar o para controlar con seguridad. ¿Qué equipo sanitario forma parte de la base aérea de Zaragoza y con esas misiones que nos decía al extranjero? Pues actualmente somos una unidad que la compone 25 personas, que somos 3 médicos, 7 enfermeros, 1 de ellos civil, 2 psicólogos, 1 odontólogo, personal de tropa de sanidad y personal administrativo. Un poco variado. Y una duda que siempre hay ahí fuera, ¿no? Fuera del espacio militar, y que siempre se ha dicho, ¿es verdad que si uno no tiene una vista perfecta no puede estar en el Ejército del Aire? Sí, puede estar en el Ejército del Aire, pero no puede entrar para ser piloto. Es decir, un piloto cuando entra como alumno, como nos han contado antes las tenientes, tiene que estar perfecto. Luego los años, pues evidentemente, pues las cosas van empeorando y la exigencia va disminuyendo, pero es muy exigente, sí. Pero hay otros puestos, no todo el mundo es piloto. Puede ser mecánico, puede ser paracaidista, puede ser enfermero, médico. Y en la lista sanitaria, en los límites, ¿cuál es la edad para la que uno ya tiene marcado otro destino dentro del ejército, pero ya con otras misiones? Pues no tenemos una edad. Nosotros podemos estar destinados hasta que finaliza nuestra carrera militar en cualquier unidad. Sí que es verdad que hay unidades que tienen exigencias físicas más elevadas y que si tienes alguna limitación, pues a lo mejor no puedes estar allí destinado. Pero la edad hasta los 61 años podemos estar destinados en cualquiera de los destinos del Ejército del Aire, de todos los ejércitos en nuestro caso. Capitán Leclerc, gracias por atendernos, por recibirnos en su unidad. Muchísimas gracias a ustedes. Javier, voy a seguir recorriendo otras unidades y a lo largo de los próximos minutos vamos descubriendo más cosas que ocurren dentro de esta pequeña ciudad, la base aérea de Zaragoza. Venga, genial, luego volvemos contigo. Ainara, gracias. Ángel Luis, que levantabas la mano por aquí. Querías hablar, claro, tú eres profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas cosas. El papel o la colaboración que puede haber entre el Ejército y la propia universidad. Bueno, la verdad es que estamos en una época muy dulce de colaboración desde hace unos cuantos años, ¿no? El Centro Universitario de la Defensa está absolutamente integrado en la Universidad de Zaragoza. Los estudiantes del Centro Universitario de la Defensa son estudiantes de la Universidad de Zaragoza con todos sus derechos y todas sus obligaciones y además cursando, antes lo comentabais en la entrevista que hacíais con las pilotos, cursando unos estudios de un nivel elevadísimo. Es decir, no solo estudian una ingeniería igual que puedan estudiar nuestros alumnos en el centro del Actur, sino que además tienen otros componentes militares, saben derecho, saben economía, saben ingeniería. Es decir, es una formación integral que da
da un nivel de los estudiantes de la academia impresionante, y que no es nada fácil entrar. Las notas de corte, por ejemplo, para entrar en la academia son altísimas, casi nivel para ejercer casi medicina, o sea, un nivel muy alto. Y si me permites también, tirando un poco a lo que hago yo como director de la Universidad de la Experiencia, en la Universidad de la Experiencia tenemos también 7 cursos actualmente relacionados con el ejército y la actividad militar, con un éxito tremendo, impartido por coroneles y generales, que nuestros alumnos están encantados. Yo, eso sí, tengo una queja. Hasta hace 2 meses era profesor de la Universidad de Experiencia el general Gant. Bueno, te lo han quitado. Me lo han quitado. Yo estoy muy cabreado con Mazón, estoy muy francamente enfadado, porque uno de nuestros activos más importantes, que era Curro Gant, que bueno, pues nos da unas conferencias y unas charlas magníficas, pues está ahora en otras misiones que yo creo que por servicio a la patria ha aceptado, pero que a mí me ha enfadado muchísimo. O sea, yo si tuviese ahora aquí de frente a Mazón, pues le diría 2 o 3 cosas muy serias, claro. ¿Y serían todas sobre GAN o serían sobre alguna otra cosa? No, yo me circunscribo al ámbito universitario. Vale. Y ahora seguimos, Miquel, que levantabas la mano. Ahora seguimos desde aquí, desde la base aérea de Zaragoza. Son las 9 de la mañana. Vamos a actualizar la información. Ana Sánchez Borroy, ¿qué tal? Ana, tú dirás, muy buenos días. Buenos días de nuevo. Hoy nos fijamos en un perímetro de 30 kilómetros cuadrados y cerca de 2.500 hectáreas de superficie. 3.700 personas están trabajando allí cada día y más de 1 millar alojadas. Son solo algunas de las cifras de la base aérea de Zaragoza, una de las más grandes de Europa, que hoy lo están escuchando, conocemos más de cerca aquí en Buenos Días Aragón. Sirve como base de operaciones para una decena de unidades diferentes del ejército, desde la UME hasta grupos de vigilancia aérea o paracaidistas, y todos ellos funcionan gracias al trabajo de otra unidad, la agrupación base, que da soporte a toda la actividad. Esta mañana hemos charlado con su suboficial mayor, que es Fernando Zubiaga. Yo suelo decir de broma que somos los mayordomos del resto de las unidades que hay en la base. Les prestamos apoyo para todo aquello que nos pidan. De nosotros depende automóviles, combustibles, el control aéreo, restauración, alojamientos, vestuario, todo lo que necesiten, ahí estamos. En Zaragoza, la actualidad pasa por el nuevo hospital del Grupo Quirón Salud, que visita esta mañana el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Cuéntanos, Guillermo Domingo. En apenas 1 hora está previsto que arranque esa visita oficial para conocer de primera mano las instalaciones de este nuevo centro hospitalario, que se ubica en el nuevo vial en la prolongación de la avenida Gómez Laguna. Se trata de unas instalaciones de 30.000 metros cuadrados que, según los últimos plazos, tiene que comenzar a funcionar durante el primer trimestre de este 2025. Va a contar con 250 camas, incluidas 26 camas UCI, así como con un bloque de consultas externas. Hoy dan comienzo en Huesca las obras del proyecto de aparcamiento disuasorio de la calle Pilar Lorengar. Es uno de los 5 aparcamientos disuasorios planificados en la ciudad, con el objetivo de facilitar a las personas que accedan en coche varias zonas donde estacionar y evitar el tránsito de vehículos en el casco urbano. Carlos Pérez. La actuación fue adjudicada el pasado mes de octubre por un importe de alrededor de $500.000 de euros. Entre sus objetivos se busca también mejorar la movilidad urbana y reducir los niveles de contaminación atmosférica, mejorando así la calidad del aire y la salud de los residentes de Huesca. El proyecto incluye a su vez el establecimiento de un área de estacionamiento para 190 plazas, controles de acceso, 6 plazas accesibles, aparcabicis, 6 puntos de recarga de coche eléctrico y servicios higiénicos autolimpiables. Y más obras. A partir de las 10:30 se corta el tráfico un nuevo tramo de la avenida Sagunto en Teruel, uno de los principales ejes de la capital. Eva Lázaro. Continúan las obras de humanización de esta avenida, en las que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está invirtiendo 6.400.000 euros desde el pasado verano. El corte en este nuevo tramo, en sentido de subida hacia el barrio de la Fuenfresca, está comprendido entre la rotonda próxima al Hotel Cibera y la situada 200 metros más arriba, en la que confluyen la avenida Sagunto con la carretera de Castralbo. Se ha establecido una ruta alternativa y se han trasladado plazas de aparcamiento, de carga y descarga, y personas con discapacidad, paradas de autobús urbano y contenedores. La remodelación de la avenida Sagunto va a suponer la ampliación de aceras, la construcción de casi 2 kilómetros de carriles bici y la mejora de intersecciones. Para ello se va a eliminar un carril, quedando solo uno en cada sentido desde el viaducto hasta la glorieta de los Lápices y solo uno de entrada a la ciudad desde Valencia. También se van a eliminar aparcamientos en batería y se colocarán bancos, árboles y fuentes en esta avenida Sagunto. En deportes, el Real Zaragoza perdía por 1-0 en Elche en el debut
de Miguel Ángel Ramírez. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Al conjunto aragonés se le escapó el empate en el tiempo de prolongación debido a un error defensivo y la derrota deja al equipo a 7 puntos de la zona de playoff y con 8 de ventaja respecto al descenso. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca se impuso al Mirandés y ocupa el 6º lugar de la tabla clasificatoria. En baloncesto, Casademont Zaragoza perdía ante Manresa en un partido marcado por la polémica arbitral y la victoria ayer del FC Barcelona hace que el conjunto aragonés no dependa de sí mismo para lograr la clasificación de cara a la próxima edición de la Copa del Rey. También perdió el equipo femenino en la pista de IDEC. Además, el fin de semana deja la victoria de la Sociedad Deportiva Tarazona, que sigue fuera de los puestos de descenso, la del Pamesa Teruel Voleibol o la derrota de Guanapix. En la Supercopa de España, el FC Barcelona se impuso por 5-2 al Real Madrid y en unos minutos comienza la participación de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, midiéndose al kazajo Shevchenko. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sin duda el frío y contundente además es el dominante ahora mismo. Hay valores de temperatura que bajan de los 10 grados bajo cero en la comarca del Campo de Daroca, también de la Sierra de Albarracín, del Jiloca, de la Comunidad de Teruel o de Gúdar-Jabalambre. Eso sí, el viento no deja de soplar cerca del Ebro y en los valles del Pirineo y aquí la temperatura no ha bajado tanto, pero en cambio la sensación es de mucho frío. Ese viento que poco a poco irá a menos, pero sobre todo en los valles del Pirineo todavía soplará hasta bien entrada la tarde. Lo que no tendremos hoy serán nubes, tampoco mañana. Y hay que destacar que el martes será más calmado y eso va a hacer que las heladas sean generales por la mañana y contundentes. Buenos días, Aragón. Programa especial desde la base aérea de Zaragoza. Buenos días, Aragón. Con Javier de Sola. Así que esto, o cosas como estas son las que sonaban en la base aérea, no sé en qué año, pero cosas como esta empezaron a sonar aquí en la base. Hablando de la Creedence Clearwater Revival, música americana por excelencia, que sonaba así efectivamente en la emisora de radio de la base americana. Ajá, lo que sonaba aquí, en la base aérea de Zaragoza, no había sonado en Zaragoza. Pues canciones como esta o canciones como We Are the World sonaron por primera vez en la base americana, en la emisora de radio, y luego meses más tarde las emisoras de radio locales zaragozanas y españolas en general. ¿Meses más tarde? Sí, afirmativo, sí. Primero aquí y luego meses más tarde. Correcto. Ajá. ¿Y esto como...? Bueno, pues porque la información, los discos de vinilo venían directamente de Estados Unidos y venían pues primero a la base, antes de que las discográficas distribuyesen ese producto a nivel más comercial. No le he presentado, pero nos acompaña ya aquí en este set de la radio autonómica, en el pabellón de suboficiales de la base aérea de Zaragoza, Julio Torres. Julio no es militar, es personal civil de la agrupación base. Correcto. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Pues entré a trabajar en la base aérea el 1 de septiembre del 83 para las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y aquí sigo, aún no he encontrado la salida. Son años. O sea, ¿se fueron todos y se quedó usted? Sí, correcto. Como mi puesto de trabajo estaba contemplado en el convenio bilateral firmado entre los gobiernos de España y Estados Unidos, en uno de los puntos contemplaba que dicho personal, una vez acabadas, finalizadas las actividades americanas en las bases, ese personal pasase a depender del Estado español. Julio Torres es una de las, no sé si 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 personas que convivieron con los americanos. Tú eras el técnico de la radio. Correcto, de la radio y luego más tarde de radio y televisión. Porque aquí había una radio, aquí hubo una radio, no una radio cualquiera, aquí estuvo la primera emisora FM de toda España. Efectivamente, ya cuando se estaba construyendo la base americana, la zona donde iban a instalarse los americanos, se instaló pues para darle servicio la primera emisora de FM que hubo en España. Hablamos del año 1957. Pensamos que era temprano, era una tecnología moderna. Radio Nacional empezó ese mismo año, pero más tarde las pruebas en FM, pero Radio Nacional en frecuencia modulada solo empezó a emitir a finales del 59. Quiero decir que fuimos pioneros en ello. Sonaba así aquella radio. Attachment 1, Air Force European Broadcasting Squadron, wired for sound with radio news, sports and entertainment all week long. We serve Air Force members and their families assigned to Zaragoza Air Base, Spain, with broadcast FM radio, on-base cable television, and FM radio. Que le aportó aquella radio, Julio, a la base, y ya no solo a la base, sino también a la ciudad de Zaragoza. Bueno, hay una cosa que ya le hemos dicho, ¿no? Que es
calidad cultural, por ejemplo? Pues a la base, yo pongo un símil, permíteme, ya que estamos aquí en Aragón Radio. Se daba servicio como hace esta radio, esta televisión autonómica, que es un servicio a una comunidad. Nuestra radio da servicio a la comunidad autónoma de Aragón, la radio de los americanos daba servicio tanto cultural como de entretenimiento a todo el personal americano, tanto en la base como en sus domicilios. Aportaba esa comunicación, ese entretenimiento, esas noticias. En ese aspecto era un elemento importante porque era de las instalaciones que estaba restringido su acceso. Y permitidme que os diga por qué. En España en cualquier momento te podías informar por medios de comunicación, cualquier emisora de radio, periódicos. Los americanos solo pueden ser informados mediante su emisora de radio. Y de hecho, una anécdota que alguna vez he contado es que existía una cuña que sonaba una obertura de Guillermo Tell y el comandante del 406 Grupo decía que tuviesen un buen día y condujesen con cuidado. Eso significaba que todo el personal tenía que venir a la base, era un recall. Era una forma de dar información al personal americano, de ahí la importancia de la emisora de radio, dar pues entretenimiento y sobre todo información. Y a nivel local yo creo que luego, imagino, hablaremos de ello, la importancia fue dar a la sociedad zaragozana, en concreto la radio de Zaragoza, un nuevo enfoque de la música en especial. Aquí pues se oía otro tipo de música y fueron los americanos los que a través de su emisora, de los propios militares americanos, introdujeron a la sociedad zaragozana a muchos grupos que tenían interés por la música, otros estilos, como puede ser el soul, como puede ser sobre todo el rock and roll, el country en menor medida, el jazz sobre todo. Es decir, una música que aquí no se escuchaba y de hecho muchas personas iban a Andorra que ya vendían aparatos de radio con capacidad de recibir la FM para poder escuchar esta emisora. Ajá. Qué bueno. No quiero decir que coleccionéis muchos años, sino que tenéis mucha memoria. Ángel Luis, Juan, de esto vosotros seguro que nos podéis contar también cosas, ¿no? Sí, bueno, yo visité la base aérea la primera vez con 12 años porque mis padres vivían en Emperador Carlos y no sé si sabéis que hay una zona de militares que viven allí y vinimos aquí a jugar a béisbol. Teníamos unos niños que sus padres habían venido de América y tal, y yo con 12 años fui, yo creo que de los primeros españoles que aprendió a jugar a béisbol. Y luego también tengo otra relación familiar, mi mujer es campeona de Aragón de golf, y bueno, pues tengo algunas breves nociones y tal, pero hemos estado jugando también aquí en la base aérea, o sea que el tema deportivo, aparte del tema musical, siempre ha estado muy presente. Y yo sí que me gustaría hacer una reflexión. Cada cosa tiene su época y cada cosa tiene su tiempo. Hoy, por supuesto, sería impensable que los americanos estuviesen aquí en la base aérea. Pero en aquel entonces, en los años 50, en los años 60, con las circunstancias que teníamos, España, aquello fue, si me permitís la expresión, una apertura al mundo en cierta medida que tuvimos en Zaragoza, en Aragón, que no tenían probablemente más que en 2 sitios más en el resto de España, en tema musical, en tema de radio, en tema de deporte. Luego hubo muchos matrimonios mixtos, que también conocéis, hubo mucha gente que se casó con americanos que vinieron aquí. Bueno, yo creo que, insisto, cada cosa históricamente en su tiempo y en su contexto, ¿no? Por lo tanto, eso hoy no tendría ningún sentido. Pero en aquel entonces, y sobre todo ya os digo que mi experiencia que me preguntabas, Javier, empezó siendo deportiva y bueno, algunos home runs no hacía yo de vez en cuando. ¿Ah, sí? Juan. Sí, bueno, los acuerdos entre el general Franco y el general Eisenhower, ¿no?, en el año 56, bueno, escribieron por sí mismos una página de la historia de España. Fue un acuerdo de una enorme relevancia porque vino a sacar al franquismo de la oscuridad y del aislamiento en el que estaba inscrito, le dio una cierta pátina de universalidad, de modernidad, y a ciudades como poblaciones como Morón o como Torrejón o como Rota o como sobre todo Zaragoza, pues hizo una aportación sorprendente. Aquí se construyó en los años 60 otra ciudad diferente, con otras normas, incluso con normas jurídicas, que esa sería la parte un poco más oscura del asunto, ¿no? Pero económicamente aquello fue una revolución. Bueno, las instalaciones eran absolutamente novedosas, había cine, había bolera, había una FM, había un campo de golf, había una urbanización moderna, arquitectónicamente revolucionaria, que es la actual urbanización de San Lamberto. Había cientos de oficiales que habían estado en medio mundo,
mundo, que hablaban idiomas, que tenían ganas de relacionarse, que descubrían Zaragoza, que efectivamente aportaban a nuestra ciudad pues nuevas riquezas culturales, sobre todo, como decía Julio, en el plano musical. Yo creo que habría que empezar por Elvis, ¿no? Yo creo que Elvis vino gracias a la base americana y, por supuesto, que decías también el jazz, ¿no? Supuso una inyección extraordinaria de modernidad y bueno, digamos un carácter relevante, único para la Zaragoza contemporánea, que no se debería entender sin ese fenómeno. Ahora volvemos sobre esto. Sigue con nosotros también aquí Fernando Zubiaga, suboficial mayor de la agrupación base. Señor Zubiaga, aprovecho, igual nos puede explicar usted, ¿no? ¿Cómo surge esta posibilidad, bueno, y esta realidad, en definitiva, de que Estados Unidos ponga una base en Zaragoza, en una España en aquellos años bajo la dictadura de Franco, que simpatizó con Hitler, que a su vez se enfrentó con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que parece como, ¿no? Creo que hay de cuestiones contradictorias? Pues a ver... Bueno, supongo que por interés mutuo, ¿no? Soy muy mayor, pero no tanto. En aquella época no había nacido. Y a ver, no sé, serían acuerdos de la época, como decía Ángel Luis. Era un contexto diferente, entonces un acuerdo entre el gobierno español de la época y el gobierno estadounidense de aquella época. Sinceramente no sé qué circunstancias llevaron al acuerdo, ni nada más. Creo que es una situación, tocó y había que disfrutarla, y yo creo que se disfrutó aquí en Zaragoza. Incluso desde el punto de vista jurídico que comentabais, hubo una serie de exigencias del gobierno americano al español para que pudiesen instalarse aquí. Es decir, porque nosotros teníamos una normativa, si os acordáis, los mayores y tal, de los fueros de los españoles, del fuero del trabajo, en fin, unas cosas muy arcaicas, ¿no? Nos exigieron tener un derecho de propiedad industrial e intelectual adaptado en cierta medida a la legislación americana. Y aquello, fijaros, para un mercantilista como yo, fue un avance absoluto el que tuviésemos una primera ley de patentes, un primer derecho de la competencia, que en Europa todavía estaba en mantillas. Quiero decir que incluso jurídicamente hubo alguna aportación, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Pero unas pequeñas aportaciones que fueron ya un avance importante en el derecho mercantil español, la instalación de la base aquí en Zaragoza. De hecho, simplemente lo decías antes, Ángel Luis, hablabas del béisbol, el campo de golf sigue operando, no sé si también la bolera, quiero decir que todavía hay deporte aquí, evidentemente ha continuado, y hablaba Juan de, bueno, la salida de esa apertura, ¿no?, de la España autárquica cuando llega Estados Unidos a abrir estas bases. Poca gente sabe que Zaragoza era el punto final de un oleoducto que todavía opera, que era el oleoducto que conecta Rota con Morón, con Torrejón y con Zaragoza, que se sigue utilizando para pasar combustible de aeronaves en su día, conectando las bases americanas desde la base naval de Rota hasta la de Zaragoza. Quiero decir que eso también hoy en día genera negocio, genera puestos de trabajo, genera riqueza, ¿no? Y eso, fíjate, estamos hablando de una cosa construida finales de los 50, si ha llovido, ¿no? Todavía continúa. Desde luego, 9:15 de la mañana, estamos hablando de la vida en la base americana, que por supuesto iba más allá de lo estratégico y lo militar. El ejército estadounidense convirtió estas instalaciones, comentábamos ahora, en una pequeña ciudad que tenía pues todos los servicios. Aquí vivían los soldados, sus familias. Algunos protagonistas del momento recuerdan aquellos años de convivencia dentro y fuera de la base. Vamos a escuchar un reportaje que han preparado Ainara Guerri y Javier Romualdo. La base americana en Zaragoza cerró en 1992, pero dejó muchas historias todavía hoy por contar. 23 kilómetros cuadrados tenía y estaba a 15 de Zaragoza. Era en sí misma una ciudad. Tenían escuela, tenían todos los grados de escuela hasta los 18 años, tenían una librería, tenían correos, tenían la base totalmente preparada para poder vivir allí muy bien. Los altos mandos norteamericanos sabían que tener allí a su ejército requería permitirles vivir, aprender el idioma del país en el que estaban y conocer su cultura. Sin embargo, el gran impacto de su presencia fue para la ciudad de Zaragoza y su forma de vivir el ocio. Con los americanos llegó un soplo de aire fresco, música nueva, moda, ilusiones y muchos amores. De las que íbamos nosotros, pues puede que si éramos 8 chicas, 7 u 8 chicas, las 6, seguro. Darling, you send me, I know you.
Mariluz nos cuenta esta historia y la de 6 de sus 8 mejores amigas. Todas encontraron el amor en el entorno de la calle Bretón, donde los bares por la tarde se llenaban de americanos. La base fletaba autobuses para que su gente saliera a la ciudad. Y Mariluz, de Zaragoza, conoció allí al suyo, Raymond, en el bar Rasputín. Él no hablaba español y ella no hablaba inglés. Esa noche lo que me dijo en español, mañana aquí. Y le dije yo, vale, mañana aquí, 8. Y al día siguiente, que era el día 9 de diciembre, pues nos conocimos el día de la Inmaculada, el día 9 de diciembre bajó con un diccionario chiquitín de español y inglés. Y por el diccionario nos costó pues unos 6-7 meses, nos entendíamos. Sí. Y llevamos casados 42 años. La suya fue la historia de muchas amistades que se forjaron en una nueva forma de vivir la cultura en la ciudad. Hoy la recuerdan, sobre todo Raymond. Su memoria está intacta. Hemos vuelto por allí varias veces. Sí. Había 4 bares ahí. Había 4 bares, sí. Angelo's, Scotch Tavern y Scotch Casino. Ajá. En vez de estar todos dentro del bar, se sacaban la bebida a la calle y estaban en la calle y conversaban entre un bar y otro y era diferente. Así cambió la vida de Zaragoza. Los americanos querían conocer la cultura española y la ciudad agradeció que sus calles se llenaran de terrazas y de música. Ojo, también hubo años de rechazo hacia la presencia militar americana en Aragón. Pero a la base llegaron nuevos géneros musicales y bailes que cambiaron para siempre las pistas de las discotecas. Ricardo Cepero y su familia tenían una, la Astorgas. Casi nada salía en España en ese momento, o salía con muchísimo retraso. Y bueno, yo a base de mis amistades con diferentes soldados americanos, pues conseguía que me trajeran discos comprados a la propia base, o que me los traían de Alemania. Hubo casos incluso célebres como el Rapper's Delight, del primer tema que se hizo con rap, ¿no? Que solo lo teníamos nosotros, hasta nos mencionaron en televisión en el programa Aplauso, hemos conseguido este disco y solo tiene una discoteca de Zaragoza, ¿no? Ese caso célebre fue este que suena. Y de la nueva música salían, como no, nuevos bailes. Entonces ellos siempre tenían que bailar con una chica, o si venían pues a veces parejas o matrimonios americanos, pues ellos bailaban eso, los dos, uno enfrente de otro, se chocaban las caderas al ritmo que marcaba la música, ¿no? ¿Qué pasa, Ángel Luis, que tú también frecuentabas el Rasputín con esos bailes o qué? Claro, no, ya te digo que en mi época con 12, 13 años aquí en la base, pues es que aprendías de todo y nuevos bailes y oías músicas, ¿verdad? Que no habíamos oído en el resto de la ciudad. Fue una época, yo para mí la recuerdo con muchísimo cariño. ¿Cuántos americanos llegó a ver aquí, Julio, aproximadamente? Pues entre personal militar, sus familias, personal civil, tanto contratado para empresas de mantenimiento como por el gobierno americano, unos 9-10.000 personas. 9-10.000 personas. Se fueron la mayoría en el 92, 93, 92. Sí, empezaron a desmontar la base un año antes, pero en el 92 ya cesaron todas las actividades. Pero se quedaron unos cuantos hasta el año 2011 por este motivo que van a escuchar. Endeavour, press to ATO, select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. And the guidance officer here in Mission Control confirms that the computers are commanding the main engines to swivel. ¿Esta comunicación qué es, Julio? Es una comunicación entre una lanzadera espacial, creo recordar que era el Endeavour, según han dicho el indicativo, y el sistema de control que se montaba aquí para una posible aterrizaje, ya que la base de Zaragoza era, como se denominaba, tal. Una vez que la lanzadera salía de Estados Unidos, había un punto de no retorno que solo podría aterrizar aquí. Entonces se preparaba un dispositivo especial, venían tanto americanos de la NASA como de Alemania militares para montar el dispositivo de rescate
y era un tenderete, una pasada que se montaba, veías cosas impresionantes. Se arrestaba para que no aterrizase, porque entonces iba a ser esto increíble. Claro. Pero era interesante ver cómo los siguientes astronautas que iban en otra misión estaban controlando el vuelo de sus compañeros. Porque, Miquel, ¿por qué era Zaragoza el lugar elegido para que si una nave salía de Cabo Cañaveral y tenía algún problema, se detuviese aquí y no en otro lugar del planeta Tierra? Bueno, era una de las pistas eran varias, por si había algún problema cuando la lanzadera se dirigía al espacio, si tenía que abortar la órbita, no sé qué decía ATO, era Abort to Orbit, o sea, se abortaba la órbita y el avión, la lanzadera, que es un ladrillo, era un ladrillos con alas, tenía muy poca capacidad de planeo, llegará a Zaragoza y aprovechar a la larguísima pista 3-0 izquierda que tenemos, a la cual creo que se le montaba hasta una iluminación especial. Esto estamos hablando de que se desmontó en 2011, que en los términos en los que estamos hablando en este programa es antes de ayer, o sea, realmente es hace 4 días, ¿no? Y de hecho yo de eso sí tengo recuerdo, porque efectivamente había un despliegue importante ya en semanas previas, llegaba mucho avión de carga, ¿no?, de Estados Unidos para preparar todo, y que al final, afortunadamente, nunca hizo falta, nunca hubo una lanzadera. Bueno, lanzadera, se perdieron 2 en el programa espacial, un programa que duró muchísimos años, más de 130 misiones, pero nunca, afortunadamente, hubo que abortar un lanzamiento a órbita y usar esa pista de Zaragoza. Cuando esos 8, 9, 10.000 americanos se fueron de la base de Zaragoza, casi coincidiendo en el tiempo, llegó Miguel Ángel Acosta, que es el suboficial mayor segundo de la agrupación base. Señor Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. O sea, usted fue llegar cuando se fueron ellos, ¿no? Sí, más o menos. No coincidió, pero no llega a coincidir con ellos. No llegó a coincidir, pero me imagino que las conversaciones de los primeros años aquí girarían en buena medida sobre esa presencia de americanos, ¿no? Sí, bueno, muy presentes todavía. Y todavía continuaba el tema de la bolera, había el cine, pues los chalés de los americanos, o sea que seguía el ambiente americano en la época que yo llegué. ¿Qué tal juega los bolos Julio, que es el que seguramente más ha aprendido de los americanos? Pues, ¿o no lo sabe? Pues muy mal. Muy mal, ¿no? ¿Te quieres defender, Julio, o no? No, la verdad que no. No tienes defensa, ¿no? No tienes defensa. Bueno, ¿cómo fue para los americanos? Esta pregunta para todos, ¿no? Y también añadido para Juan Bolea y para Ángel Luis Monge. ¿Cómo fue para ellos? Porque claro, no se puede obviar que no fueron recibidos de la misma manera por toda la población, ¿no? Que de hecho hubo movilizaciones en contra de su presencia en nuestra comunidad autónoma y en esta ciudad. ¿Cómo fue para ellos? A ver, para ellos, obviamente nunca llueve a gusto de todos, pero si hacemos un ejercicio de empatía, a nadie le agrada ser rechazado o que haya manifestaciones en contra de tu trabajo. Para ellos, a fin de cuentas, estaban en un destino, era una base militar más, y el hecho de que te rechacen, pues no tiene que ser agradable. Me imagino que no lo pasarían muy bien cuando recibían noticias negativas, cuando ellos creo que no tendrían la sensación de estar haciendo nada malo. Que sigue ocurriendo un poco, ¿no? Sigue habiendo cierto sentimiento en algunos sectores de la población, seguramente hoy en día muy minoritarios, pero hay cierto antimilitarismo, por ejemplo, contra la actividad de las Fuerzas Armadas en una zona como Zaragoza. ¿O no se siente eso en el día a día? Hay partidos políticos que no están muy contentos, por ejemplo. Elefante en la habitación, ¿no? Como diría Vuelvo a lo mismo, nunca llueve a gusto de todos, pero vamos, nuestra misión está clara, la institución como tal existe, forma parte de nuestro país, de nuestra nación, y bueno, que haya gente en contra, pues bueno, cada uno tiene su opinión. Nosotros sentirlo, yo particularmente no siento animadversión hacia mi persona o hacia el ejército. Si puedes tener a alguien, sí que me topa con gente que cuando les dices soy militar, me miran raro o te hacen pero bueno, luego les explicas tal. Habitualmente te conocen antes, entonces dicen una cosa que no sé si les habrá pasado a alguno de mis compañeros: no tiene pinta de militar. Y pinta de militar, ¿qué pinta tienen los militares? Somos raros, vamos de, no sé, somos personas normales y corrientes, ya está, pero bueno. Que no va restando. Claro. La oposición contra la base americana de Zaragoza tuvo una razón política, evidentemente. Tuvo mucho que ver con la transición, con la muerte de Franco. Las manifestaciones comenzaron a la muerte de Franco hasta las primeras elecciones democráticas en el 77. Esos 2 años, 75, 76, 77, sí que hubo muchas manifestaciones contra la base americana organizadas por partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera, etcétera, que identificaban a la Fuerza Aérea Norteamericana
norteamericanos con la Guerra Fría, con la oposición, digamos, a regímenes como el de Castro, por ejemplo. Bueno, era otra época y los americanos representaban lo que representaban. Pero, sin embargo, fue, digamos, una manifestación política puntual, insisto. Eso poco a poco se fue, digamos, desinflando y terminó en una aceptación a lo largo de los 80 y una normalización de la actividad una vez más, ¿no? Pero también fue muy interesante esa explosión política, digamos, muy radical en algunos casos, contra la presencia de norteamericanos en España, que se consideraba un elemento, digamos, que atentaba contra la soberanía española, ¿no? Bueno, cada cosa en su tiempo y los nabos en Adviento, ¿no?, que dice el refrán. Yo creo que en los años 50 tenía una razón y tenía una explicación, para los americanos y para los españoles. Quiero decir que fue una cosa que a los dos, en aquel momento histórico y en aquel contexto, yo creo que vino bien. Ahora, también es cierto y es lógico que una vez que la dictadura pasa, una vez que la Guerra Fría ha disminuido, una vez que el contexto internacional, porque hubo un valle de paz que creo que fue muy importante en Europa y en el mundo, ¿no? Y por lo tanto eso había que aprovecharlo. Yo creo que era absolutamente lógico que la presencia estadounidense en España pues ya no tenía esa razón de ser y ya no tenía ese motivo que tenía en los años primeros. Y bueno, efectivamente hubo una movilización muy importante. Yo me acuerdo las manifestaciones que hubo en Zaragoza, que, insisto, me parecen, en el contexto histórico, vuelvo a insistir, porque las cosas hay que analizarlas en el momento que ocurren, me parece absolutamente lógico y absolutamente normal. Por otra parte, bueno, pues lo estamos viendo hoy, yo era conocedor de esto, el papel que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas hoy en España es un papel ejemplar y es un papel admirable y es un papel que tenemos que tener todos presentes, que no solamente están por si acaso, que también, no solamente están por si acaso, que también, sino que desempeñan otras funciones muy importantes que la propia Constitución les reconoce, que tenemos que estar muy agradecidos. Que le digan a Valencia qué estaría pasando ahora sin la UME. Que le pregunten a Valencia. Que le digan a Carlos Mazón que me ha robado a un profesor y me lo ha quitado todo, que decía Perales. Pues que le pregunten, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada cosa en su tiempo. Sin olvidar que bases estadounidenses sigue estando la derrota. Quiero decir que la de espacio rota, que ha sonado derrota, ¿no? En Cádiz sigue habiendo una importante presencia de Estados Unidos en España, y además es que se está ampliando. Quiero decir que efectivamente la geopolítica ha cambiado mucho en estas décadas, ¿no? Y ahora estamos en un punto seguramente distinto al que teníamos hace 15, 20 años. Así que, desde luego, esto va cambiando. 9:30 de la mañana. Vuelvo ahora mismo con vosotros y seguimos hablando con todos los invitados que hay en esta mesa, pero vamos a volver nuevamente hasta otro punto de esta base aérea de Zaragoza. Decíamos, la base no es un espacio de trabajo, también es un espacio de formación. Aquí hay ahora mismo cientos de jóvenes formándose, así que vamos a poner la mirada en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, lo que se conoce como ETESDA, que nos decía al comienzo del programa Fernando Zubiaga. Ainara, ¿con quién estás para hablar de esto? Buenas otra vez. Hola de nuevo, pues estoy con José Antonio Seba Bórquez. Él es suboficial mayor precisamente de la Escuela de Formación. También con cierto grado de nostalgia, me cuenta aquí que llegó en el año 84 desde Murcia a Madrid, de Madrid a Zaragoza, una nevada increíble, y convivió los últimos años con los sargentos, con el ejército americano, ¿no? Y también asiente a todo lo que estabais contando. Pero bueno, volviendo al presente, suboficial, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes. ¿Cuántos alumnos tiene usted en las aulas en este momento, en este curso? No sé muy bien cómo se distribuyen aquí los cursos. Curso escolar, es un curso académico reglado, puesto que somos el centro docente de formación del Ejército del Aire y del Espacio que más alumnos forma con carácter anual. Por nuestras aulas, que son las aulas americanas, pasan alumnos de las 3 escalas, de la escala de tropa, que tienen asociado un técnico de grado medio de formación profesional, la escala de suboficiales, que tienen un técnico superior de formación profesional, y la escala de oficiales, es decir, todos aquellos oficiales que no vuelan pasan por nuestras manos. ¿Cómo accede alguien desde el exterior aquí dentro a formarse en la escuela? Pues mira, depende de las escalas. En el caso de la escala de tropa nos vienen directamente. Nosotros cogemos el personal civil y en 6 meses lo transformamos en aviadores. También formamos a los sargentos alumnos y alféreces alumnos en su último año de formación. Es decir, que la gente puede pensar, hay limitaciones, estamos hablando del Ejército del Aire, es especialmente difícil acceder a él. Usted aquí supongo que defenderá
que no, que se necesita personal siempre y que el Ejército del Aire siempre requiere de refuerzos. Bueno, evidentemente, como el resto de nuestras Fuerzas Armadas, nos abastecemos del personal civil. Nosotros somos un fiel reflejo de lo que ocurre en las calles. Por ello son nuestros alumnos. Actualmente tenemos cerca de 650 alumnos que provienen de todos los ámbitos sociales, de todas las provincias y comunidades españolas. Esto es en el caso de la escala de tropa. En el caso de suboficiales son quizás algo mayores, pero no mucho. Y los oficiales, digo que tenemos las 3 escalas, somos el centro docente militar que más alumnos forma, con lo cual los tenemos aquí todo el año en todas las circunstancias. Le tengo que preguntar por las materias, porque no me hago a la idea de en qué consiste un día, un aula, una clase. Pues mire, nosotros somos la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo. Como bien podría pensar, todas aquellas materias que son propias militares, que forman parte de la protección a la fuerza y apoyo a las operaciones aéreas, se forman aquí. Materias como RNBQ, operaciones en plataformas aéreas, seguridad y defensa, pero también 32 currículum de cursos externos, desde sistemas de armas merodeadoras, curso contra drones. Actualmente tenemos en vigor el curso de defensa policial personal dentro de los instructores operativos policiales que están cursando ahora mismo, conforme estamos hablando, estarán en el tatami realizando su formación. Es decir, aquí realizamos una formación holística en los 3 ámbitos, en las 3 escalas que recibimos alumnos. ¿Hay tiempos de espera o ustedes tienen las plazas suficientes para dar respuesta a la demanda que llega de todo el conjunto del país? Pues mire, no sabría yo decirle, pero evidentemente nosotros estamos permanentemente llenos, es el 100%. De hecho, durante la primera fase de la formación se lleva a cabo lo que es la fase de adaptación, lo que antiguamente se denominaba campamento. En esas 2 semanas de adaptación del civil a la vida militar, esas bajas se reponen, se van reponiendo. Y le aseguro que siempre estamos a tope conforme a los criterios que nos establece el Ministerio de Defensa. Pues suboficial mayor de la Escuela de Formación, muchísimas gracias por habernos atendido. No vamos a interrumpir más la jornada, que entiendo es de lunes a viernes, como en cualquier centro educativo. De lunes a lunes, el fin de semana también trabajamos. Ahí ha quedado eso, Javi. Sí, no. Cuenta, ¿no? Queda claro lo del 24/7/365, que es algo en lo que incidía también cuando le visitábamos la semana pasada a Fernando Zubiaga. Señor Zubiaga, ¿de qué depende que tenga, no sé si los jóvenes, o ha cambiado el perfil, por ejemplo, de quien quiere formarse como militar? Si ha subido la edad, si se mantiene, ¿de qué depende que haya más o menos interés? ¿Qué factores cuentan en esto? Más o menos interés de la gente a la hora de querer acceder al ejército. Sí, a la hora de querer acceder al ejército, sí. A ver, no sé si hay algún estudio hecho, pero yo llevo 41 años aquí metido. Sí, la experiencia habla, desde luego. Y lo que sí que he notado diferencia en etapas en función de cómo está el trabajo en la calle. Si hay mucho trabajo en la calle, mucha bonanza económica de esas épocas, y hay trabajos muy bien remunerados, en la gente entra menos. Entra más, hay más... Sí. Digamos, vocación. Pero cuando las cosas están fastidiadas en la calle, se nota el aluvión de gente que quiere entrar. Y por cierto, no me resisto a que terminemos sin preguntarle a Julio. Julio, ¿cómo un civil termina toda una vida trabajando en la base aérea? Pues eso es una buena pregunta, porque yo empecé muy joven en la base americana, en el trabajo de mi vida. Imagina un chico joven de 20 años, un trabajo... 20 años. Jovencico, recién acabada la Billy, te ofrecen un trabajo que era tu pasión. Yo era fanático de la radio y soy radioaficionado también, me gustaba la radio comercial, ya se puede decir que tuve una emisora pirata de radio, ya prescrito, soy un apasionado de la música. De pronto encontrarte trabajando en una emisora de radio con último en tecnología, en lo que es tu pasión, pues estás en el cielo. ¿Hablabas inglés, Julio? ¿Hablabas inglés? No tan bien como debería, pero sí, un poquillo, lo que se aprende en el colegio. Digo también como debería porque... yo perdí mucho el tiempo, lo digo con todo el respeto, con malos profesores. Y por eso admiro a la gente que habla bien idiomas, porque ha aprendido bien. Y te encuentras con el trabajo de tu vida, y sentí mucho cuando tuve que apretar ese botón para apagar las transmisiones de la emisora de FM. Porque tú apretaste el botón fui el último de abandonar la emisora, después de 35 años sin estar ni un solo segundo sin dejar de transmitir. Incluso cuando se cambiaron los transmisores no se dejó de emitir, pues sentí tristeza. Por suerte, pues fui recolocado enseguida por el Tratado Bilateral en el Ejército Español, y aquí sigo contento en el Escuadrón de Telecomunicaciones, también conectado a la radio, que sigue siendo mi vida y mi pasión. Le vamos a tener que dar una sección en la radio, en la nuestra, claro, a Julio. Julio, te invitamos. Eso está hecho. Miguel Ángel. Y que sepas que Julio es civil, entre comillas, porque es reservista. O ha sido reservista, ha sido militar y
Y creo que su corazón sigue siendo militar. Sí, sí. Nos hemos dejado algo de... Miguel Ángel ha estado, aquí acompañándonos también durante toda la mañana. ¿Nos hemos dejado algo de contar importante, Miguel Ángel? Bueno, hay una unidad aquí dentro de la base de la que casi no se ha hablado, que es el EADA, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo. No tenemos representación aquí porque están bastante implicados en muchos sitios ahora mismo, y sobre todo en Valencia. Y es una unidad muy, muy importante, una unidad paracaidista, en la que he estado 30 años yo destinado. 30 años como en la unidad de paracaidistas. Sí. Nos ha dicho antes Fernando Zubiaga, los primeros que llegan y los últimos que se van, ¿no? Sí, siempre. El resumen. Fernando, ¿alguna cosa más? Estamos ya casi fuera de tiempo, tenemos que ir terminando. Por mi parte, no nos hemos dejado nada. Tocado todo lo que hacemos aquí. Creo que hemos dado una visión. Preguntabais, una de las preguntas que hacíais, que si era el ejército moderno. Creo que con la participación en las respuestas de mis compañeras y compañeros que habéis ido entrevistando, ha quedado claro que más o menos somos modernos, ¿no? Así abrimos esta semana, que menuda semana nos viene por delante. Miquel. Sí, el lunes pasa algo, el próximo lunes... Terminan tus vacaciones ya, ¿no? Sí, no, ya. Mañana, de hecho. Mañana te vuelves. Sí, mañana me vuelvo. ¿Y qué? ¿Cómo se presenta la toma de posesión de Trump? Bueno, como vengo diciendo desde el año pasado, van a ser primeras jornadas desde que llega el despacho Oval intensas, lo vais a ver, estoy seguro. Sí. Vamos a tener muchos cambios. Juan, ¿qué? Bueno, yo era de Kamala. Eso dijiste en la radio, sí. Y me equivoqué. Bueno, yo ojalá Trump esté bien asesorado. Bien asesorado. Yo creo que si el Pentágono tiene el nivel de lógica y de sentido común que tienen nuestros jefes de la base americana de Zaragoza, de la base aérea de Zaragoza, pues podemos estar tranquilos en cuanto a la geopolítica. Sí, yo también. Que se deje aconsejar, y que se deje aconsejar por gente sensata y gente, si me permitís hasta la expresión, de buen corazón, ¿no? Porque las previas, digamos el prepartido, la verdad es que ha venido fuerte, ¿no? Creo que no se ha dejado nada. Groenlandia, Canadá, México, nosotros, virgencita, que nos quedemos como estamos, ¿no? Pero sí, la verdad es que yo lo que espero es que se rodee de gente buena, se rodee de gente sensata y se rodee de gente que el ejército ahí está para lo que tiene que estar y no para cosas que no tiene que estar. En fin, aquí lo dejamos, que son las 10 menos 20 de la mañana. Vamos a terminar ya este especial que hemos realizado desde el pabellón de suboficiales de la base aérea de Zaragoza. Fernando Zubiaga, Miguel Ángel Acosta, Julio Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos ayudado en las horas y días previos, que han sido muchas semanas preparando esto. No sé si no es muy habitual que venga una radio a hacer un programa, ¿no? No creo que se haya hecho muchas veces. No se ha hecho muchas veces, ¿no? No, pero vamos, lo mismo que he dicho al principio, gracias a vosotros por permitirnos... que nos vean, que nos conozcan un poquito más, que creo que es necesario para evitar algunos prejuicios de los que hemos comentado antes. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, Miguel Ángel, Miquel. Placer. Nos vamos a ver aviones ahora, ¿no? Nos vamos a ver aviones. Vamos a ver aviones, a ver si nos dejan, ver aviones. Miquel, por el sonido, tú podías ir al programa que apostamos, solamente por el sonido de los aviones puedes identificar qué avión, ¿no? Era un F-18 seguro antes, pero vamos a ver ahora... A ver si nos enseñan. Ahora tomamos un café y concretamos. Ángel Luis Monge, Juan Bolea, muchísimas gracias también por haber estado esta mañana con nosotros. 10 menos 20, volvemos a estudio y hasta las 10 con Esperanza Sánchez y con Ángela Diego, con Juan Luis Aldaña, más radio, por supuesto. Aquí, a ver, que no tenía ahora el sonido. Ahora, un saludo desde aquí, desde la base aérea de Zaragoza. Fin a este programa especial con Mario San Miguel en la producción, con Javier Romualdo en la técnica, con Víctor Vicente, con Juan Ángel de la Fuente, con Juan Rocha, en fin, con un equipo muy amplio que ha trabajado para que esto fuera posible. Buen día a todos. Hasta mañana. Programa especial desde la base aérea de Zaragoza, con Javier de Sola. La última hora y todo lo que necesitas saber, te lo contamos además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Noticias. En Aragón Radio, Comunidad Sonora, de lunes a viernes, de 9:30 a 11 de la noche. La actualidad musical en Comunidad Sonora, con Alberto Guardiola. Descárgate la aplicación de Aragón Deporte y mantente informado de todo lo que sucede en el deporte de nuestra comunidad. Ya sabes, la aplicación para disfrutar del deporte donde y cuando quieras. Todo el deporte aragonés a tu alcance. Aragón.
Aragón Deporte. Y casi 43 minutos de la mañana. Continuamos en este Buenos Días Aragón, ahora ya de vuelta a los estudios de la radio. Ángela Diego, presidente de la Asociación de Empresarios de Plaza. Buenos días. Hola, Esperanza, buenos días. Un poquito de envidia nos han dado Javi y el resto del equipo, ¿no? Un poquito, unas magníficas instalaciones, sin duda. Merece la pena conocerlas, sin duda. Bueno, pues un gusto haber A time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out, and there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, learn to realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. So we'll make a better day, just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true.